Ben caminaba a paso ligero por la ancha y soleada calle Archipop. Llevaba mucho tiempo en esta ciudad, casi 3 años. Ben nunca se había quedado tanto tiempo en ningún sitio. Pero aquí se sentía especialmente acogedor y cálido. El ambiente era de su agrado, las casas, las plazas, los parques, el espacioso terraplén, las calles e incluso la gente, todo le parecía agradable, luminoso, casi autóctono. Ben consideraba este lugar como su hogar, aunque no conocía su verdadero hogar, pero no perdía la esperanza de que algún día pudiera averiguarlo. Ben era un hombre sin pasado. No recordaba absolutamente nada de su vida hasta cierto momento. Hace unos 10 años, se encontró de repente en la orilla de un río, empapado y helado. Le dolía la cabeza y le daba vueltas. Todo está en una especie de niebla, pensó, buscándose a tientas un enorme chichón sangrante en la nuca y sentándose en la arena húmeda. ¿Cuál es el problema? Ya estoy todo mojado y embarrado de todos modos, no puede ser peor. Sus piernas apenas aguantaban, temblaba, el sudor le cubría la cara. Ben intentó recordar qué le había pasado, cómo había llegado hasta aquí, quién era en general. Se sentía como si hubiera sobrevivido recientemente a una amenaza mortal y hubiera sobrevivido, algo parecido al alivio lo visitó a pesar del horror de la situación. Extrañamente, no podía recordar nada sobre sí mismo aparte del nombre Ben, y eso sin total certeza. Bueno, al menos es algo, decidió. Déjame ser Ben, ya que no se me ocurre nada más. El hombre miró a su alrededor. Una playa desierta. Primera hora de la mañana, apenas comenzaba a amanecer. La ciudad se veía a lo lejos. Supongo que deberíamos ir allí. Tal vez las casas y calles familiares nos traigan recuerdos. Ah, y la gente nos ayudará, pensó. Se levantó con dificultad, esperó a que se le pasara el mareo y, con piernas inseguras, Ben se dirigió hacia el pueblo. Pero al cabo de 100 metros, se detuvo como si se hubiera quedado perplejo. La sensación de peligro. Volvió al instante. Su corazón latía frenéticamente. El sudor brotó de la espalda de Ben. ¿Debo ir a la ciudad? ¿Y si me vuelve a pasar algo malo allí? Reflexionó. Al parecer, le habían dado una paliza, pero no recordaba quién ni por qué. El hombre solo podía confiar en su intuición, que le decía que se escondiera, que acechara, que desapareciera entre lo desconocido. Tras sopesar todos los pros y los contras, Ben se alejó en dirección opuesta a la gran ciudad. Caminó por una playa desierta, luego cruzó un descampado y llegó a un tranquilo camino rural. A un lado del camino había una plantación de árboles densos y al otro un campo de hierba alta. En caso de que se acercara un coche, Víctor podría esconderse rápidamente, pues los desagradables latidos de su corazón y la frialdad de su estómago eran presagios de miedo, un miedo muy fuerte, tal vez incluso a la vida. La intuición le había fallado a Ben entonces, aunque eso lo había aprendido más tarde, mucho más tarde. Entonces le valió la pena ir a aquella gran ciudad, porque ya le estaban buscando. Habían puesto avisos en las calles de las ciudades cercanas, organizado partidas de búsqueda de policías y voluntarios. Sin embargo, Ben, por supuesto, no lo sabía. Así que decidió esconderse, esperar a recuperar la memoria y decidir cómo actuar. Agotado, vagó por la carretera todo el día hasta el anochecer, sin hambre pero con sed. De vez en cuando se topaba con lagos y bebía de ellos. Su mente estaba llena de pensamientos angustiosos y muchas preguntas sin respuesta. Finalmente, agotado e incapaz de recordar nada más que su nombre, Ben se detuvo a pasar la noche en un bosque de abedules, desde donde se divisaba el perfil de otra gran ciudad en el horizonte. Ben contempló la megalópolis, resplandeciente con las luces multicolores de los intermitentes. Allí es a donde iré mañana por la mañana, decidió. Se había alejado lo suficiente del lugar que parecía peligroso, y allí, en la ciudad, podría acudir a la policía. Allí verían cómo resolver la difícil situación. Era julio, y las noches eran cálidas y cortas, por lo que Ben no temía congelarse. Los mosquitos y los jejenes eran lo único molesto, pero tolerable. Pasó la noche en un lecho improvisado de hierba. Durmió inquieto, despertándose varias veces por ruidos molestos,
pero cada vez se daba cuenta de que era un pájaro grande que pasaba volando o un coche que pasaba a lo lejos. No era para tanto. Me gusta dormir así, bajo el cielo abierto, entre estrellas grandes y brillantes, con el canto de los grillos y la brisa fresca, pensó Ben. Parece como si todo hubiera pasado hace mucho tiempo. ¿O no? Es difícil encontrarle sentido ahora. A la mañana siguiente, tras poner rumbo al pueblo que tan cerca le había parecido por la noche, Ben no llegó hasta media tarde. Para entonces ya tenía escalofríos de hambre. No recordaba cuánto tiempo había pasado desde su última comida, 24 horas por lo menos. Había comido bayas y plátanos de camino a la ciudad, pero era un sustituto demasiado pobre de la comida de verdad. Por fin aparecieron ante él los primeros edificios humanos, las afueras de la ciudad, no el barrio más próspero, con aceras polvorientas y rotas y viejos barracones de madera. ¿Quién va a ser?, preguntó con severidad uno de los 3 hombres vestidos con ropas sucias que se acercaron a Ben. Este es nuestro territorio. Vete a dar de comer a los vagos a otra parte. Los vagos, Ben se preguntó ahora qué aspecto debía tener desde fuera, tan sucio y andrajoso como aquellos hombres. Y, de hecho, estaba en una posición aún más desesperada que ellos, pues el hombre ni siquiera sabía quién era. ¿Por qué eres tú el que está tan raro?, inquirió el segundo extraño con más suavidad. ¿Alguien te ha dado una paliza o algo así? Y Ben les contó a estos hombres todo lo que sabía sobre sí mismo. Ben no perdió la oportunidad de mencionar la extraña ansiedad que le había acompañado a lo largo del camino, pero que le había dejado llegar hasta aquí, lejos de la playa donde todo había empezado. Le sorprendió gratamente poder hablar con alguien, y los indigentes resultaron ser oyentes atentos y amables con su historia. No hay nada que pensar. Eres uno de los nuestros, uno de los intocables, le espetó el primero de los indigentes, que al principio le había hablado de forma poco amable. Ropas andrajosas, sin pelo ni barba quemes, todo bien. Seguramente te dio una paliza la policía o te pillaron robando en una tienda, te golpearon en la cabeza hasta que perdiste la memoria y te tiraron lejos, en la playa. Si no sobrevivías, tendrían un gran problema. Aunque Ben dudaba de esa versión, en su interior seguía esperando lo mejor. Voy a la comisaría. Quizás me estén buscando, sugirió Ben. Sus nuevos conocidos lo miraron, uno incluso silbó, como señal de que pensaba que el plan de Ben era una mala idea. Mejor no lo hagas, no lo hagas, el tercero de los hombres negó con la cabeza. Nuestros policías están mejor fuera de la vista por completo. Fingen ayudar a los sin techo, darles comida y cobijo y una oportunidad de ganar dinero, pero en realidad es como la esclavitud. Un tipo escapó de allí y nos contó los horrores que allí ocurren. Los sin techo mueren de sobreesfuerzo, ¿y quién va a buscarlos? A todos nos miran como perros callejeros. Hay mucho dinero dando vueltas, añade el segundo entrevistado. La policía está metida en esto, nos utilizan como mano de obra gratuita. Nos pillan en la calle y tenemos que escondernos en los suburbios o incluso ir al bosque cuando empiezan las redadas. Experimentando una intensa ansiedad por lo que había oído, Ben se dio cuenta de que el mundo al que había vuelto mostraba sus duras realidades. Debía tomar una difícil decisión sobre qué hacer a continuación, con quien contactaría esta vez su destino. Sí, tú dirás policía, comentó irónicamente uno de los vagabundos mientras escuchaba los razonamientos de Ben para ir a la comisaría. Te tratarán como de la familia y te enviarán hoy mismo al manicomio. Y ya saben cómo salen de allí, solo al cementerio. Las palabras de sus nuevos conocidos eran una seria advertencia, y Ben les agradeció la verdad. Se enfrentaba a una difícil elección y no sabía qué hacer a continuación. ¿Deberíamos ir a otro pueblo?, reflexionó, pero parecía que ya no le quedaban fuerzas y el estómago le daba retortijones de hambre. ¿Tienes hambre?, preguntó astutamente uno de los vagabundos, al ver el estado de Ben. Ven a nuestra casa. Recién instalado en una vieja casa abandonada, te daremos de comer. De camino a este refugio, Ben aprendió los nombres de sus nuevos amigos, o más bien sus apodos, Nick, Carol y Lincoln. El grupo no tardó en llegar a un lugar donde una vieja casa de madera acechaba entre la espesura que podía perderse fácilmente, oculta tras la hierba alta.
Cuanto más espesa, mejor, explicó Nick. Así es más tranquilo. Lincoln comentó con indiferencia que, de todos modos, los lugareños se habían percatado de su presencia y podrían chivarse a la policía. Siempre es así. Pronto tendremos que buscar otro sitio, suspiró. Pero Kettle estaba encariñado con el lugar, que le recordaba a una cabaña en el campo, a pesar de la vida austera que recordaba allí. Al final, Ben encontró consuelo en la pequeña pero abundante comida que le ofrecieron sus nuevos amigos, media hogaza de pan negro, té diluido y mermelada del fondo de un tarro de 3 litros. Todo le pareció indeciblemente delicioso. Quizá lo sea. Pasó por su mente cuando se sorprendió a sí mismo pensando que en esta compañía se sentía con toda naturalidad al margen de la sociedad. Quizás esta gente estaba realmente más cerca de él de lo que hubiera imaginado. Tienes que quitarte de en medio. Eso es, decretó Lincoln. Instálate donde quieras, ancla con nosotros por ahora. De todos modos no tienes a dónde ir, pobre desgraciado. Además, nos lo agradecerás. Te vendrá bien. 4 es mejor que 3. Más dinero, más seguro. Y además eres un tipo duro. Era la primera vez que Ben había considerado realmente su condición física. Destacaban los músculos de su pecho, los bíceps y antebrazos de sus brazos. Sorprendentemente, conocía esos términos, aunque no podía recordar de dónde. Lincoln sonrió. Mírate, parece que has pasado por muchas cosas en tu vida. Has tenido que sobrevivir, hacer muchos trabajos duros. Demasiado para el gimnasio sin membresía. Muy bien, vamos, duerme, descansa, añadió Kettle, y nosotros aporrearemos las ganancias. Ben se acomodó en la flácida cama sin colchón y rápidamente cayó en un profundo sueño. Cuando despertó, sintió un torrente de energía y claridad en la cabeza, aunque los recuerdos de su vida pasada no volvieron. Es extraño, no recuerdo nada de todo lo anterior a aquella playa, reflexionó. Todo lo que quedaba era una sensación de peligro, muerte y salvación milagrosa, a pesar de la casi total falta de posibilidades. Pero cada paso en el camino hacia este pueblo está firmemente impreso en mi memoria. Poco después regresaron Nick, Lincoln y Kettle, sus nuevos compañeros. Toma, Ben, eres casi tan bueno como los tuyos, y además tenemos una buena presa, le saludaron con los pocos hallazgos que habían conseguido. Los vagabundos vivían de su ingenio, ganándose la vida como podían, pero evitaban rotundamente robar. Podía costarles la tranquilidad e incluso la vida. Si nos pillan, la policía ejercerá sobre nosotros, y los lugareños pueden empezar a cazarnos, como tú, por ejemplo, explicaban. Así es como la vida de estas personas, que llevan juntas muchos años, sobrevivía con la ayuda de un trabajo sencillo. Ponían redes en los ríos locales, pescaban cangrejos de río y peces pequeños, ayudaban en las obras de los asentamientos de dachas, haciendo diversos trabajos que los clientes les encomendaban a pesar de no tener hogar. Al ser recompensados por su trabajo con dinero o comida, el trío de Sin Techo estaba satisfecho con ambas opciones. Recibían el verano con alegría, porque podían pasar la noche donde y como quisieran. Pero en invierno, todo cambiaba, tenían que encontrar calor en la ciudad, y con él, problemas con la policía y otros vagabundos, y muchas menos oportunidades de ganar dinero. No todos sobreviven al invierno, solo los duros y los afortunados, explicó Nick, como resumiendo la dura realidad de su existencia. También mencionó la enfermedad y muerte de su primo Adam, a quien el destino de los Sin Techo había privado incluso de la atención médica básica. Cuando Nick preguntó a Ben por sus planes, este no dudó en decir que se quedaría con ellos. Y así, tras pasar un verano en la casa abandonada, ocurrió lo que se temían. Una mañana, volviendo de una exitosa excursión de pesca, se encontraron con un coche patrulla de la policía. ¡Alto! La orden se congeló en el aire, mientras los 3 amigos, ocupados con su pesca, no se percataban de que los agentes de la ley se acercaban. En ese momento, cada paso, cada acción podría haber sido crucial tanto para Ben como para sus compañeros. Los vagabundos sabían que cualquier encuentro con la policía podía convertirse fácilmente en más problemas o en algo peor. Las palabras de los policías, agudas e inesperadas, hicieron que Ben y sus amigos se quedaran inmóviles.
Aún no habían doblado la esquina del cuartel que ocultaba su escondite. Observando desde una distancia segura, vieron a los policías dirigirse hacia su hogar temporal. Alguien de por aquí se ha chivado, afirmó Nick enfadado, con los puños apretados por el resentimiento. Cualquiera podía adivinar quién había decidido delatar su escondite. Era imposible dar marcha atrás y volver a la casa abandonada, así que las semanas restantes del verano los amigos las pasaron en el bosque. No era una mala alternativa, tranquilidad y comida suficiente gracias a la pesca y a los trabajos a tiempo parcial con los propietarios de las dachas locales. Pero pronto empeoraron las condiciones meteorológicas, empezó a hacer más frío y a llover. La tienda que se había levantado ya no estaba a salvo de las inclemencias del tiempo. Volvamos a la ciudad, decidió Nick cuando el refugio del bosque dejó de ser fiable. La ciudad resultó ser un lugar mucho menos acogedor que las afueras, sucia, ruidosa, polvorienta, con oscuros conductos de calefacción poblados de ratas e insectos. Pero en la ciudad había amigos que compartían sus experiencias de supervivencia en esas condiciones. Ben, sin embargo, como si recordara algo de su vida pasada, merodeaba hábilmente por los cubos de basura en busca de comida y parecía saber dónde encontrar más chucherías. No solo encontró la forma de sobrevivir, sino que también intentó mantenerse limpio, utilizando nieve, agua de lluvia e incluso fuentes para su aseo diario. A pesar de las condiciones, Ben encontró la forma de cuidar de su propia higiene, algo poco habitual entre los sin techo. Sin embargo, su primer invierno en la ciudad fue todo un reto. Aunque su instinto le decía que había estado en la calle toda su vida, las duras condiciones del invierno le eran completamente desconocidas. Planteaba preguntas sobre un pasado que Ben no podía recordar, pero las penurias de la ciudad nevada le habían enseñado una cosa: siempre era más fácil sobrevivir juntos. ¿O todavía no lo era? ¿Cómo averiguarlo ahora? No podía ir a la policía, le tomarían por un vagabundo, que, de hecho, lo era. Y con los vagabundos las autoridades tienen una conversación corta: es mano de obra gratuita, almas humanas no contabilizadas, haz lo que quieras con ellas. Da miedo. Como Nick había advertido, no todos sobrevivieron al invierno. En febrero, Ketel cayó gravemente enfermo. Los amigos, lo mejor que pudieron, lo trataron, bebieron agua caliente, lo alimentaron diligentemente. Pero el hombre tosía, ardía con fiebre alta, y luego incluso volvió en sí. No le pegues, seguía recordando su abuela del pueblo, pidiéndole a Ketel, jurando que él no era culpable de nada. Entonces Ben, por primera y única vez, decidió robar. Luego se reprendió a sí mismo por el acto, sobre todo porque no sirvió de nada. Pero en ese momento sintió que estaba haciendo lo correcto. Al principio, Ben se limitó a pedir limosna fuera del supermercado. Pero tal como Nick le había advertido, la gente como él era reacia a dar. Es demasiado grande para trabajar, refunfuñaban las ancianas. Víctor estaría encantado de trabajar, pero ¿quién lo acogería sin permiso de residencia, sin documentos? ¿Quién le necesita? Es un verano libre. Las granjas privadas siempre necesitan manos libres. ¿Y ahora? Entonces Víctor se desesperó. Ketel no podía esperar, necesitaba medicina inmediatamente. Ben incluso sabía qué tipo de antibióticos. ¿De dónde había sacado ese conocimiento? Al parecer, antes de salir a la calle, había vivido en condiciones normales, después de todo. Hacía mucho tiempo. De todos modos, Ben sacó la cartera del bolsillo de un tipo distraído que caminaba por la calle, mirando fijamente su teléfono, ajeno a todo lo que le rodeaba. La cartera prácticamente se le cayó del bolsillo trasero de los vaqueros. Todo lo que Ben tuvo que hacer fue tenderle la mano, y el hombre lo hizo, maldiciéndose con sus últimas palabras. Pero un amigo necesita medicinas y se está muriendo, salvo que nadie creyó sus palabras. Los transeúntes están seguros de que el vagabundo está pidiendo una botella. No tenía mucho dinero en la cartera, pero era suficiente para la medicina. E incluso pan y salchichas baratas para Ketel. Al principio, las pastillas parecían ayudar, todos creían ya en un desenlace feliz. Pero al cabo de un par de días, la enfermedad hizo mella.
Nick encontró el cuerpo sin aliento de su amigo al atardecer, cuando volvía de pescar. Lo enterraron en un descampado a las afueras de la ciudad. Fue duro cavar, pero los amigos se las arreglaron. Los tres permanecían en silencio. Solo de vez en cuando intercambiaban frases cortas, e incluso entonces, puramente de negocios. De vuelta en el conducto de calefacción, Ned contó la historia de Kettle. El chico había nacido en una familia disfuncional, padres bebedores, muchos hijos y una boca de más. Al nieto más pequeño le llevaban a menudo con su abuela, la madre del padre de Kettle. Kettle, por supuesto, tenía entonces un nombre real, Carl. A la abuela le gustaba la religión y de una forma muy extraña. En todo lo que el niño hacía o decía, ella veía señales de que estaba poseído por espíritus malignos. Y la anciana trató de expulsar el poder maligno de su nieto, y los vecinos fanáticos la ayudaron en esto. Golpearon al niño, lo mataron de hambre, lo mantuvieron 24 horas en un sótano oscuro, y todo aparentemente por su propio bien. No fue a la escuela para no estar expuesto a la influencia corruptora de la juventud. Y ahora es triste, Nick inclinó la cabeza. Lo he hecho todo. Todos acabamos así, tarde o temprano. O nos mata la enfermedad, o nos mata a alguien. Fue la primera vez que Ben no pensó en su pasado, sino en su futuro. ¿Podría correr la misma suerte? Probablemente sí, porque no tiene papeles. Cuando no tienes papeles, no necesitas a nadie, no te contratan, no te admiten en el hospital. Sobrevives como puedes. Pasó el invierno, llegó el verano y todo fue mucho más fácil. El trío se trasladó de nuevo a las afueras de la ciudad, se instaló en una casa abandonada no lejos de las parcelas de la dacha. Ben ya estaba bastante acostumbrado a una vida así, vagabundeo, trabajo ocasional, peligro constante. El hombre se dio cuenta de una cosa: se puede seguir siendo un ser humano en cualquier situación y bajo cualquier circunstancia. Eso le tranquilizó, le dio esperanza. Aún no había recuperado la memoria, pero a Ben no le importaba. No había tiempo para pensamientos ociosos y preocupaciones. Tenía que sobrevivir. Pasaron los años. Nick, Lincoln y Ben seguían juntos. Consiguieron sobrevivir al invierno, permaneciendo unidos, apoyándose y cuidándose mutuamente. Se habían convertido en una verdadera familia, sin lazos de sangre, pero con sentimientos fraternales. Ben ya no podía imaginar su vida sin ellos. Nick, un hombre con un plan claro para cualquier eventualidad, y el bondadoso Lincoln se convirtieron en su familia. Una oscura noche de agosto hubo una redada. Alguien había llamado a la policía, informando de que unos vagabundos se habían instalado cerca del pueblo de Cabañas. Ben recordaba el momento con horror. Los faros del coche de policía iluminando la oscuridad, los sonidos del altavoz, salid de uno en uno. La resistencia es inútil. Sin embargo, resistieron. Desesperados por escapar a la captura, no querían acabar en una comisaría. Intentaron escapar por un agujero en la vieja valla, pero dos policías uniformados ya les estaban cercando. Nick fue el primero en ser agarrado. Lincoln y Ben se quedaron inmóviles, mirando desconsoladamente a su líder. «Corred, idiotas», gritó Nick mientras ya le retorcían los brazos a la espalda. Y Ben corrió. Corrió tanto que el viento silbaba en sus oídos. Tenía que salvarse, alejarse lo más posible de aquel ominoso lugar, buscar refugio en el bosque que se extendía como una banda oscura en el horizonte. Lincoln seguía quedándose atrás. De los tres, Ben era el más atlético, gracias a su pasado quizá violento, en el que había tenido que defenderse más de una vez. Probablemente equivocado. Una vez tuvo que hacer trabajos físicos durante largos periodos de tiempo porque los músculos, los pensamientos de Ben fueron interrumpidos. Tenía músculos de relieve y una resistencia increíble como atleta. Podía correr rápido y durante mucho tiempo, y sabía defenderse y lanzar puñetazos. Tal vez su pasado fue tan turbulento. Aprendió en la calle. Muchas veces esas habilidades le salvaron, un vago pensamiento pasó por su mente. Y ahora le resultaban útiles. El policía, que resultó no ser el peor corredor, alcanzó a Ben, lo agarró por el cuello y tiró con fuerza hacia él.
Ben intentó soltarse instintivamente, pero sus esfuerzos fueron en vano. Al momento siguiente su cuerpo funcionó en automático, sus manos agarraron a su adversario por la ropa, sus piernas ejecutaron una técnica que ni el propio Ben comprendía. Y de repente el policía, confuso y sorprendido, ya estaba tumbado en la hierba y mirando al cielo. «Deprisa. Vamos, que vienen», gritó a Van Lenken, pero este vio que su camarada estaba ya al límite de sus fuerzas. «Ven. Tú corre. Yo. Ya está, no hay más fuerzas». Lenken, respirando agitadamente, se acomodó exhausto en el suelo. «Vamos, contrólate». Ben trató de persuadirle, incluso se acercó y cogió a su amigo en brazos, con la esperanza de llevarlo al bosque. Pero el policía, si se quedó descolocado con la incomprensión de lo sucedido, solo por un momento, sus compañeros se acercaban rápidamente. «Es inútil», cortó Lenken, apartando a Ben de un empujón. «Ve por tu cuenta. Si nos atrapan a todos, solo será peor». «Eso es. No puedo moverme más». Dándose cuenta de que era inútil discutir, Ben bajó a su amigo al suelo. Sabía que Lenken tenía razón. Alejarse del hombre con el que se había unido tanto era extremadamente duro, especialmente dejarlo solo. Pero no había otra opción, si atrapaban a Ben, las cosas empeorarían para todos. Y así, sin perder un segundo, el hombre corrió de nuevo hacia el bosque. La espesura salvadora no estaba lejos. Allí, en la espesura del bosque, con sus densos árboles, arbustos y ramas entrelazadas, era casi irreal encontrarlo, sobre todo sin un perro. Antes de poder traer un perro, el rastro de Ben se enfriaría. Aquella mañana, Ben, como un animal herido, se adentró en el bosque y se puso a cubierto. Caminó durante mucho tiempo, tratando de alejarse lo más posible de sus perseguidores. Al mediodía, las fuerzas le habían abandonado. Un viejo y poderoso árbol con una conveniente bifurcación en sus ramas, que parecía haber sido hecho para viajeros cansados, se convirtió en su refugio. Ben trepó a él y cayó en un sueño profundo e inquieto. Se despertó al atardecer, cuando empezaba a hacer más frío, las noches de agosto no eran cálidas. Tenía hambre, pero los arbustos de zarzamoras que había bajo el árbol le proporcionaron una modesta cena, después de la cual siguió buscando un nuevo hogar, una nueva ciudad. Ahora estaba solo, sin sus amigos. Su humor era sombrío, malo, lúgubre, pesado. Se preguntaba por la suerte de Nick y Lenken. Probablemente los habían trasladado a la mismísima casa libre de la que, como era sabido, no había escapatoria. Recordó el aspecto del lugar, una alta valla de cemento con alambre de espino en la parte superior, probablemente energizado. No, es imposible salir y no puede ayudar a sus compañeros. Solo le queda esperar que la realidad sea menos sombría de lo que parece, y que sus amigos no estén tan mal en una casa libre. En una pequeña habitación con papel pintado de flores amarillas había dos personas, una mujer bajita, de pelo canoso y rasgos duros. Tenía nariz de águila y labios finos. Las ásperas y pesadas estacas de su pecho rebotaban cada vez que abría la boca y pronunciaba palabras agudas y fustigantes. «Andrew, ¿te das cuenta de que no podemos seguir viviendo así?» La mujer levantó la cabeza y preguntó. «¿Nos estorba?» El hombre miró a su madre con un tinte de desafío y culpabilidad. Sus suaves rasgos faciales se habían vuelto bastante lastimeros. Sus manos se retorcían impotentes y sus ojos miraban a cualquier parte menos a su madre. «Es mi mujer, madre, de alguna manera no lo entiendes». La mujer levantó las manos hacia la ventana. «No me vengas con eso de esposa. Si te preocuparas por ella, no te irías a la izquierda. Y no voy a limpiar después de ella. Es un vegetal. ¿Oíste lo que dijo el médico? No durará más de un año. ¿Qué sentido tiene hacer algo? Creo que estará mejor en casa de su abuela. Recordará su tierra y su infancia». Andrew negó con la cabeza. «Además, tendrá una herencia decente cuando muera. Eso podría mejorar las cosas para nosotros». Entonces, Andrew miró pensativo a su madre y suspiró. Al día siguiente, todas las bolsas, maletas con las pertenencias de Roxy, la mujer de Vladimir, estaban listas.
Alana, la suegra de la chica, la sacó al pasillo y sonrió al ver a su confundida nuera. Roxy era una chica menuda y guapa de pelo rubio que iba sentada en una silla de ruedas. A los 27 años, de repente sufrió un derrame cerebral y quedó discapacitada. Roxy no solo perdió la capacidad de moverse, sino también la de hablar. Se sentaba en la silla casi constantemente y permanecía en silencio. Alana cuidaba de su nuera mientras Andrew trabajaba en una empresa de seguros. A veces a Roxy le parecía que su marido se quedaba hasta tarde en el trabajo a propósito para no tener que volver a casa con su indefensa esposa, que ni siquiera podía ir al baño sola. Hay que decir que a Alana nunca le había caído especialmente bien su cuñada. A Roxy no le gustaba a Alana con su ambición y su deseo de conseguir mucho. Ella creía que una chica debía apoyar a su marido y no andar todo el día pendiente de los asuntos de la empresa en la que trabaja. Roxy era ayudante del director general de una gran empresa. Con el tiempo, la chica quería ascender y conseguir un puesto fijo. Lo ideal sería tener su propio negocio. Sin embargo, aún no tenía ni dinero ni ocupaciones dignas que la entretuvieran. El golpe destruyó por completo cualquier simpatía que Alana sintiera por su cuñada. Si antes solo molestaba a la chica con sus regaños, después del incidente le gritaba constantemente, no toleraba sus mudas peticiones, esperanzas y a menudo se olvidaba de la medicina o del almuerzo. Solo se alegraba de que Roxy no pudiera hablar y no impedía que la mujer releyera las obras en las que una vez había actuado en el teatro. Mientras Andrew arrastraba las pesadas maletas hasta el coche, Roxy se sentó contra la puerta y observó horrorizada lo que ocurría. Tenía los ojos enrojecidos por las lágrimas. No te preocupes, sonrió Alana. Tu médico dijo que tienes el corazón débil, no durarás mucho. El aire del pueblo es bueno. Incluso puede que este año vivas en una casa en el campo. ¿Nunca has querido volver allí? La mente de Roxy estaba llena de pensamientos, pero no podía expresar ninguno. Sus manos descansaban indefensas en su regazo. Si hubiera podido, habría estrujado la tela de sus pantalones de chándal y luego le habría gritado a gritos a su suegra, diciéndole todo lo que pensaba de aquella vieja tirana canosa. Andrew, querido, ¿por qué has tardado tanto? El hombre subió las escaleras pesadamente, jadeando. El ascensor se averió ahí dentro. Tuve que cargar con todas estas cosas desde la 20ª planta. Alana extendió las manos con reproche y sacudió la cabeza, mirando a su cuñada. Y yo te dije que teníamos que haber contratado una mudanza. Mamá, sabes muy bien que no tenemos dinero para eso. Yo solía tocar en teatros todos los días, auditorios llenos. Samuel solía venir después de las clases a verme, dijo con aire soñador. ¿Alguna vez pensé que tendría que limpiar los pañales de alguien? Alana volvió a mirar a su cuñada y guardó silencio. Una vecina bajó por el rellano. Alana, buenas tardes, asintió la vecina. ¿Vas a alguna parte? Alana le devolvió la sonrisa. Virginia, hola. Sí, vamos a llevar a Nadia a una pensión para que pase un día de rehabilitación. El médico dijo que debería ayudar. Supongo que es caro. Virginia sacudió la cabeza con simpatía. Sí, mucho. Pero tendremos que apretarnos el cinturón, suspiró Alana. No puedo dejar a mi nuera sin tratamiento. Ha hecho tanto por nosotras. Virginia dijo algo más y se fue a su apartamento. La sonrisa y la expresión hipócrita de lástima desaparecieron del rostro de Alana. Se volvió hacia su hijo y frunció el ceño. Démonos prisa antes de que todo el vecindario se entere de nuestros planes. Te dije que deberíamos haber hecho esto por la mañana temprano. Andrew cogió la maleta entre las manos y miró por la ventana. Está helando por la mañana, es otoño. ¿Quiere que me congele todos los miembros? Preguntó el hombre y, sin esperar respuesta, salió del apartamento, dejando atrás a la indignada madre. Andrew era el único y favorito hijo de la familia. Alana y Samuel lo habían dado a luz a una edad tardía y se desvivían por él. Un profesor de la Universidad de Derecho y una estrella del teatro dramático dejaron de lado sus propios asuntos y se ocuparon de la crianza de su hijo. El resultado fue un Andrew frágil que, con casi 40 años,
Vivía con su madre y tenía un trabajo mal pagado pero exigente, en el que era acosado por su jefe y poco apreciado por sus compañeros. Casi 40 minutos después, Andrew terminó por fin de trasladar todas sus pertenencias y a la propia Roxy. Colocó a la niña en el asiento trasero, plegando ordenadamente su cochecito. De los ojos de Roxy caían lágrimas y respiraba con dificultad. Sus ojos miraron a su marido con incomprensión y una pizca de esperanza. «Tranquilízate, por favor», susurró el hombre en voz baja, ajustándose el cinturón de seguridad. «Allí le cuidará una vecina. Le pagaremos». «Con tu dinero, claro», intervino Alana. Andrew se encogió de hombros y asintió, reconociendo su impotencia ante las circunstancias. «Ahora mismo no estamos precisamente cortos de dinero», dijo en voz baja. «Así que sí, es lo mejor para ti». Roxy miró a su marido con ojos temblorosos, intentando, tal vez, encontrar algún signo de arrepentimiento o lástima en su pálido rostro. Pero no había dolor ni modesta incertidumbre en sus rasgos, solo una adhesión incondicional al plan. El coche se alejó de la casa de Andrew y Roxy exactamente a mediodía. Alana, agitando la mano por última vez, se dirigió a su acogedor hogar, donde la esperaban obras de teatro y sueños de gloria pasada. Andrew suspiró, acelerando los pasos de sus pensamientos. Intentó no mirar por el espejo retrovisor del coche, donde, como burlándose de su decisión, se reflejaban hinchados de lágrimas los ojos de su mujer. «Sí, pero te das cuenta de que no tengo otra opción», dijo, casi excusándose, como para ahogar sus remordimientos. Roxy pareció enarcar una ceja irónica, pero cuando Andrew se interrogó sobre sus ojos y se limpió las gafas, solo vio una sombra silenciosa de su antiguo yo, su mujer. «Mi madre está intentando mejorar las cosas para nosotros», continuó. «Tiene razón. No puedo cuidar de ti todo el tiempo, tengo un trabajo, ella ya no es vieja. Tendrás una enfermera en el pueblo, estarás en casa de tu abuela, a la que siempre recordabas con cariño». Sus palabras se disolvieron en el silencio del coche, y ya no pudo soportar encontrarse con la mirada de Roxy. Sentía que se le encogía el alma, al percibir la muda acusación procedente de su esposa. El trayecto hasta el pueblo fue largo. El lugar al que viajaban era un páramo olvidado con unas pocas cabañas, una ferretería y una enfermería abandonada que privaba a los lugareños de sus ya limitadas opciones de ayuda. Finalmente, una cabaña, aparentemente habitable desde el exterior, saludó a los viajeros con su antigüedad de aspecto acogedor y un dosel de flores frescas en el alféizar de la ventana. Fue aquí, en este rincón apartado del mundo, donde Roxy iba a pasar un tiempo desconocido, apartada de su vida anterior, de sus sueños y deseos, dejada de la mano de aquellos a quienes amaba y en quienes confiaba. El jardín parecía un misterioso laberinto de árboles centenarios y hierba alta, dando la impresión de que el tiempo se había detenido aquí o fluía en dimensiones completamente distintas. Frente a la ventana había un viejo banco rodeado de matorrales. Mientras Andrew bajaba a Roxy del coche, ella observaba inmóvil la figura que había fuera de la casa. Su mirada intentó distinguir de quién se trataba, pero debido a la distancia le fue imposible. «Sharon», gritó Andrew. El banco cobró vida gracias a la mujer. Luchando por recobrar la conciencia de su sueño súbitamente interrumpido, balanceó los brazos y, sobreponiéndose a su aturdimiento, fue a abrir la puerta a sus nuevos pupilos. El rostro de Sharon parecía despejado a través de las arrugas y los moratones, tenía el pelo enmarañado y una grieta abierta en el labio. La ropa de Sharon estaba perdiendo la batalla contra el implacable viento y el frío del día otoñal. Con una camiseta de tirantes amarilla y unos pantalones cortos de pedrería, se presentó ante Roxy en toda su despreciable realidad. «Andrew», chilló Sharon. «¿Tan pronto llegas?». Andrew se encontró con la mirada de Roxy con una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. «Es Sharon», dijo, tratando de inyectar algo de confianza en su voz. «Tu enfermera. Ella cuidará de ti». Si Roxy hubiera podido expresar sus emociones con palabras, habría levantado una tormenta de indignación. Pero lo único que le quedó fue una mirada llena de palabras sin pronunciar. Andrew, mientras tanto, descargaba el coche, le tendía un sobre a Sharon,
presumiblemente con una recompensa en metálico, y finalmente se volvía hacia Roxy. «Roxy, ¿qué te pasa? ¿No estás contenta?». Intentó encontrar un atisbo de felicidad en su rostro, pero sus intentos estaban condenados al fracaso. «Esta es la casa de tu infancia. Hay aire fresco, habrá cuidados, todo está bien». Podría haber nombrado 1.000.000 de cosas que la habrían hecho feliz, pero en lugar de eso Roxy se limitó a mirar fijamente a Andrew, observando cada uno de sus movimientos y cada una de sus palabras con una mirada escéptica. Andrew podía sentir su mirada, y aunque intentaba parecer seguro con sus palabras, un gusano de duda persistía en su alma, un vívido recordatorio de sus verdaderos sentimientos y de su conflicto interior. Las palabras de su madre y los números de la tarjeta recordaron a Andrew que debía seguir adelante, aunque eso significara ignorar el silencioso remordimiento de conciencia que sentía en el fondo de su mente. Subió al coche, se despidió de su mujer por la ventanilla y, con el corazón encogido, se marchó. 1 año después. Alana, mirando el calendario, bombardeó a Andrew con preguntas sobre por qué no había mostrado interés por el bienestar de su mujer en todo este tiempo. «Andrew, ¿en serio no has ido a ver a Roxy ni una sola vez en todo este tiempo? ¿Qué eres, una especie de tonto? ¿Cómo sabes cómo está sin ti?». Su indignación no tenía límites. Andrew, cansado tras un día de trabajo y de ver la tele, suspiró pesadamente. «Sharon me llama todas las semanas y me dice que todo va bien. Cada trimestre cojo su dinero». «¿Quién es Sharon? ¿La borracha que dejaste para que cuidara de tu mujer? ¿Estás seguro de que cuida de Roxy y no bebe a tu costa?». Las preguntas de la madre estaban llenas de acusaciones. La conversación alcanzó su punto álgido cuando Andrew, suspirando con velada irritación, aceptó ir a ver a su mujer al día siguiente, sacrificando su único día libre. Las chispas de frustración y recriminación que atravesaban esta disputa familiar eran palpables, y la madre, incapaz de encontrar un terreno común con su hijo, le dejó a solas con sus reflexiones. El diálogo y los acontecimientos enmarcados en este enconado intercambio hicieron sin duda reflexionar a Andrew sobre las consecuencias de sus actos y sobre el hecho de que en algún lugar lejano, en un pueblo olvidado por todos, su mujer vivía entre esperanzas y decepciones, esperando los cuidados y atenciones que tal vez ya no tendría. Andrew, echando un vistazo al dial y suspirando ante el deber que tenía por delante, se puso en marcha. Solo le acompañaban los pensamientos y el silencio, pues la radio no funcionaba y solo los gritos repentinos de otros conductores rompían el silencio. La sensación de un viaje inútil pesaba sobre él, y la sumisión a la voluntad de su madre parecía la única razón para semejante viaje. El viaje fue largo, y cuando Andrew llegó por fin al pueblo de su mujer, su camino estaba casi bloqueado por un coche negro. Sin embargo, el pasado malentendido en la carretera quedó en un innecesario enredo verbal y los conductores continuaron su camino. Al acercarse a la casa de Roxy, sintió una creciente inquietud. La casa y el terreno parecen abandonados, y Andrew no puede entender cómo las cosas pueden haber crecido tanto. Sus ansiosos pensamientos se ven interrumpidos por el desconcierto que le produce la enorme cerradura de la puerta. «Roxy. Sharon». Grita, pero solo obtiene como respuesta el eco del silencio. Una llamada telefónica a Sharon no dio resultado, no lo cogió, y Andrew empezó a sentir el peso de la responsabilidad. Se dio cuenta de que la situación se le estaba yendo de las manos y ahora no podía marcharse sin averiguar qué estaba pasando. Se dirigió hacia la casa de Sharon con la esperanza de encontrar respuestas a preguntas que ahora le parecían menos descabelladas que ayer por la mañana. Sus pasos se aceleraban a medida que se acercaba a la casa vecina, sus preguntas se multiplicaban, su corazón latía con fuerza y su mente se agitaba con especulaciones sobre su encuentro con Sharon y, lo que era más importante, sobre el estado de Roxy. Andrew empezaba a darse cuenta de la gravedad de la situación y las sospechas de su madre ya no le parecían tan ociosas. Sharon nunca le había inspirado confianza, pero por alguna razón le había confiado el cuidado de su esposa de todos modos. Saliendo de la casa abandonada de Roxy, el hombre se dirigió a lo largo de la calle para encontrar la vivienda de Sharon. La casa de Sharon tenía aún peor aspecto que la de Roxy.
El aire del interior estaba tan saturado de un olor nauseabundo que Andrew solo pudo echar un vistazo superficial en busca de Sharon. Al no encontrarla, salió corriendo y respiró hondo, tratando de deshacerse del aire viciado. Mientras recuperaba el aliento, vio pasar a una mujer, con los cubos llenos en las manos, lo que indicaba una visita reciente al pozo. «Perdone, ¿sabe dónde vive Roxy?», preguntó acercándose a ella. La mujer frunció el ceño. «Vivía en esa casa», el desconocido señaló con la cabeza la casa de Roxy. «¿Y Sharon? ¿Esa alcohólica que se supone que vigila la casa?». Andrew movió la cabeza afirmativamente. La mujer se explicó brevemente. «Bueno, entonces es probable que esté en casa de Fran. Él, al final del pueblo vive, ella le compra alcohol ilegal». «¿Y tú quién eres?». «No importa», la despidió Andrés y preguntó, «¿me enseñas dónde está la casa de Fran?». «Bueno, ¿por qué no te lo enseño?». Le indicó el camino. En la casa de Fran, Sharon estaba efectivamente envuelta en un trago amarillento, pero Andrew, sin perder tiempo, la agarró y la arrastró afuera. «¿Dónde está Roxy?», preguntó impaciente. «¿Quién?». Sharon fingió no entender. «Mi mujer». «¿Dónde está la alquie?», dijo más cortante. «Ah, esa Roxy», dijo Sharon con calma. «Vive no muy lejos de aquí». «Enséñamela», ordenó Andrew. Sharon sonrió un momento, luego se relajó y exigió, «¿Qué gano yo?». Molesto, Andrew sacó varios billetes de su cartera y se los entregó en silencio a Sharon. Ella contó rápidamente el dinero y asintió con la cabeza, luego se zafó de sus brazos y voló de vuelta a casa de Fran. Volvió sin el dinero, pero con una botella grande de bebida amarilla. «Vámonos». Sharon hizo un gesto con la mano, llevándole hacia adelante, intentando mantenerse en pie. Andrew siguió a Sharon, pensando en la posibilidad de perderse en este confuso camino. Le parecía que Sharon le conducía a propósito por caminos intrincados para preparar una excursión. Sin embargo, a lo lejos apareció el tejado de un lujoso edificio desconocido. Al acercarse a él, Andrew sintió toda la grandeza y el lujo de esta casa, que parecía un gigante entre las estructuras circundantes. La extraordinaria casa con 3 plantas, un balcón y un enorme jardín golpeó su imaginación. Sharon se detuvo ante la verja de hierro, le dijo, «Toma, firma» y, como con un giro de cabeza, señaló la casa, luego se alejó sin decir una palabra más. Andrew, estupefacto ante el espectáculo que tenía delante, ni siquiera pudo replicar. Tocó el timbre y de la casa salió una voz alegre. «Martin, ¿qué haces en casa tan temprano?». Andrew, sintiendo la familiaridad en aquel sonido, intervino, estupefacto. «¿Roxy?». Tras un momento de silencio, se oyó un profundo suspiro y una voz respondió. «Andrew, pasa». Cuando la puerta se abrió, Andrew se encontró en un hermoso jardín, con macizos de flores de vivos colores a lo largo de los bordes del sendero. Avanzó con cautela, experimentando cada vez más excitación. Roxy, su mujer, le salió al encuentro en el umbral, con un traje beige claro y un chal que aumentaban su encanto. Su mirada era tranquila, impenetrable, como si hubiera una máscara oculta tras su rostro. «Ya pensaba que no vendrías», dijo con una risita, invitando a Andrew a entrar en la casa. Andrew, sin palabras por todo lo que había visto y oído, la siguió dentro. El interior de la casa estaba decorado de forma muy sencilla, pero con un gusto exquisito. Cada detalle del interior, cada color y cada objeto armonizaban entre sí, creando confort y calidez. Al pasar junto a la puerta abierta del estudio, Roxy le tranquilizó. «Oh, no mires ahí dentro. Últimamente estamos hechos un lío con el papeleo, tenemos que controlarlo mejor». Andrew, incapaz de comprender cómo podía existir aquella casa o cómo su mujer podía tener tan buen aspecto después de todas las penurias por las que había pasado, solo desvió la mirada hacia Roxy, que parecía aún más hermosa que nunca. Su rostro blanco brillaba con un saludable rubor, sus labios escarlata estaban adornados con brillo, sus ojos estaban ligeramente delineados, todo estaba medido e impecable. Pero a Andrew le pareció que nunca antes había visto tanta belleza.
Roxy lo condujo a una gran sala llena de sofás y sillones y anunció: «Prepararé un té y hablaremos». Andrew se quedó solo, sentado en un sillón, contemplando el ambiente acogedor y armonioso de la habitación. Cuadros, sofás, flores, alfombras, todo le parecía un milagro. El hombre incluso se pellizcó para asegurarse de que lo que estaba ocurriendo era real. No podía creer que su mujer, a la que había dado por muerta, se hubiera convertido de repente en aquella belleza deslumbrante. Un par de minutos más tarde, Roxy regresó con una gran bandeja con tazas de té. Le tendió una taza a Andrew y cogió la otra a ella misma, sentándose cuidadosamente frente a él. ¿No te lo esperabas?, preguntó en voz baja. Andrew se limitó a negar con la cabeza. Ante su silencio, Roxy continuó: «Yo tampoco esperaba que mi amado esposo me enviara a morir por dinero. Y pensé, guárdate para ti tus excusas sin sentido», pidió cuando Andrew intentó objetar. «Lo sé todo sobre ti, querido, eres muy malo ocultando la verdad. Se trata de mi herencia. Cuando me llegó de Alemania el testamento de mi abuela, me alegré muchísimo, imaginando nuestra vida juntos. Pero entonces vi algo que me hizo cambiar de opinión». ¿Qué? Tartamudeó Andrew. Sujetaba la taza de té con fuerza, sin sentir amargura y mirando tenso a su mujer en busca de respuestas. ¿Te acuerdas de mi amiga? Hannah. Trabajamos juntas en el bufete, continuó Roxy. Andrew asintió, forzando la memoria. Ella fue quien me aconsejó que cambiara de vida hace 1 año y medio. Roxy se sumió por un momento en el recuerdo de Hannah, alta y escultural, que sonriente le ofreció un chic tras finalizar con éxito unas negociaciones en un pequeño restaurante. Hannah, infundiendo una pequeña dosis de escepticismo en su voz, continuó la conversación. Andrew se pondrá muy contento. Pero, ¿y tú? ¿Estás segura de que te aportará felicidad? ¿Te has preguntado alguna vez qué vas a hacer con esa cantidad de dinero y propiedades? Roxy sonrió, y sus ojos se iluminaron con un ligero fuego. Por supuesto, sueño con mejorar nuestras vidas. Y no solo por mi propio bienestar, sino también para ayudar a los demás. Siempre he querido fundar una organización benéfica para ayudar a los huérfanos. Quizá ahora pueda hacerlo realidad. Hannah miró a Roxy con un nuevo respeto. Hasta ahora había visto a Roxy como una esposa y madre cariñosa, pero ahora veía a una mujer con un gran corazón y una gran ambición. Tienes razón, Roxy. Es honorable. Pero recuerda, el dinero no siempre trae la felicidad. Puede cambiar las relaciones con los seres queridos, provocar la envidia y la incomprensión de los demás. Roxy asintió, dándose cuenta de la complejidad de la situación. Comprendo los riesgos. Pero también creo que si esta herencia se gestiona adecuadamente, puede beneficiar a muchos. Por eso, merece la pena correr el riesgo. Hannah, todavía algo perpleja, pero ahora también con cierta admiración, levantó su copa. Por tus sueños, Roxy. Y por hacerlos realidad. Pero ten cuidado. Las chicas se tocaron las copas, y en ese momento Roxy sintió la emoción y la anticipación de la nueva vida que le esperaba. Sabía que le aguardaban retos difíciles, pero ahora, armada con el apoyo y las nuevas perspectivas de su amiga, estaba preparada para afrontarlos de frente. Hannah era compañera de trabajo de Roxy. Trabajaba en el bufete con Roxy, tenía unos años más que ella y era la jefa del departamento. Siempre llevaba trajes estrictos y tenía opiniones muy definidas sobre muchas cosas, especialmente sobre finanzas. Roxy abrió un pequeño bolso de mujer, sacó un sobre y se lo entregó a su amiga. «Mira esto, ¿crees que es real?». Hannah, interesada, abrió el sobre y se familiarizó con su contenido. Era una carta de Alemania. «¿Quién es Alexander?», preguntó. «Mi abuela paterna», respondió Roxy. «Se casó con un alemán cuando mi padre tenía 6 o 7 años y se fueron a vivir allí. Luego papá volvió a América y conoció a mamá. La última vez que vi a mi abuela fue en el funeral de mi padre. Me pidió que fuera con ella». «¿Por qué no dijiste que sí?», preguntó Hannah. «¿Tenía que dejar a Andrew?», exclamó Roxy sorprendida.
Él tiene una madre aquí, un trabajo. Y yo nunca soñé con vivir en el extranjero. Hannah miró a su colega con incomprensión. Eres incorregible, Roxy. Cambiar una buena vida en Alemania por un hombre. Roxy puso los ojos en blanco. Conocía la postura de su amiga respecto a su marido y prefería no escucharla. Hannah siempre había sido muy aguda en sus afirmaciones, gracias a lo cual tenía una buena carrera, pero pocos amigos. Todos huían de su franqueza. Tu Andrew vendería a su madre por dinero, continuó Hannah. ¿Sabes cuánto te dejó tu abuela? Había una carta adjunta, respondió Roxy. Escribía que yo era la última de sus parientes y que daba parte de la herencia a los hijos de su marido y parte a mí. Por la carta, hay una buena cantidad de dinero, así como una pequeña participación en una finca en Alemania. ¿Tienes que ir allí a recogerlo?, preguntó Hannah. Hay instrucciones sobre qué hacer. Puedes aceptar la herencia en Estados Unidos. El notario vendrá aquí en persona, explicó Roxy. Un camarero se acercó y les trajo comida. Las chicas pidieron una ensalada y una copa de vino. Me imagino lo feliz que se pondrá Andrew, continuó Roxy. Siempre ha soñado con tener dinero y su propio negocio. Y tú también has soñado, señaló Hannah, agitando el tenedor, y a diferencia de él, tienes la oportunidad de hacerlo realidad. No digas eso de Andrew, objetó Roxy, es un buen hombre, solo tiene mala suerte. Hannah soltó una carcajada. Sí, lo más desafortunado de él es su madre, y su suegra es una zorra. Sigo sin entender por qué vives con ella cuando podrías mudarte. Roxy se encogió de hombros. Alana no puede vivir sola, no está acostumbrada. Y a mí no me cuesta tanto aguantarla. Hannah sonrió y dio un sorbo a su vino. Yo que tú no hablaría de la herencia, dijo. O te mandan a la tumba por ese dinero, o se ponen furtivos y se llevan hasta el último céntimo. Roxy golpeó la mesa con la palma de la mano y miró amenazadoramente a su amiga. Andrew y yo nos queremos. No va a pasar nada de esto, no le des más importancia. Piensas demasiado mal de mi familia. ¿Realmente la conversación acabó en nada? Esa noche Nadezhda llegó a casa y contó a la familia lo de la herencia. Mostrando el sobre, los vio tan felices por primera vez. Alana abrió una botella de vino caro y Andrew, a pesar de su frugalidad habitual, pidió comida para llevar para celebrar la ocasión. A Roxy le pareció que su vida empezaba a mejorar. Unas semanas más tarde, Roxy caminaba por la calle, sonriendo a todos los transeúntes. La vida en casa iba mejor. Alana dejó de regañarla y Andrew empezó a llegar antes del trabajo y a pasar más tiempo con su mujer. Roxy estaba segura de que su vida había cambiado a mejor y que siempre sería así. Al acercarse a la tienda de ropa de caballero, decidió comprarle un regalo a su marido, una corbata nueva, porque estaba cansado de las viejas. Mientras miraba por el escaparate, no se fijó en nada a su alrededor. Entonces giró la cabeza y vio a Andrew. Roxy quiso llamarle, pero de repente vio a una chica que caminaba hacia su marido. Andrew la abrazó y la besó. Con un repentino golpe en la respiración, Roxy tropezó hacia atrás y apoyó las manos en la ventana para mantenerse en pie. No podía creer lo que estaba viendo. Como no quería montar un escándalo, Roxy se fue a casa y se acostó pronto, dándole vueltas a lo que había pasado. La noche pasó volando entre preocupaciones y reflexiones. A la mañana siguiente, tomándose el día libre en el trabajo, fue a la agencia de detectives local. En la oficina estaba sentado un hombre, bajo y delgado, detrás de un escritorio lleno de papeles. Tomaba café y hojeaba un periódico. ¿Qué necesita exactamente?, dijo juiciosamente, dejando el periódico a un lado. Todo, dijo Roxy brevemente, cómo se conocieron, cuánto tiempo llevan saliendo, palabras, acciones, dónde se ven. Quiero saberlo todo. El hombre solo silbó, aparentemente sorprendido por semejante encargo, pero sensatamente decidió no hacer comentarios sobre sus motivos y se puso manos a la obra. La semana siguiente se convirtió en un tormento para Roxy. No había encontrado fuerzas para compartir lo sucedido con Hannah, temiendo sus burlas y palabras de perspicacia.
Y ahora se daba cuenta de que Hannah había visto cosas de las que ella misma no se había percatado. Los agravios del pasado relacionados con la boda habían resurgido ante sus ojos, solo que ahora los miraba desde una perspectiva diferente. Sentada en la cafetería con un vaso de café frío, Roxy estaba sumida en sus pensamientos. Había dado su vida por el bien de su marido y de la madre de éste, olvidando sus propios deseos. Pero una llamada del detective interrumpió su introspección. Tirando la cuenta sobre la mesa, se apresuró a ir a la agencia. «Sabe», comenzó el hombre mientras ella tomaba asiento frente a él, «tiene suerte de que la amante de su marido haya resultado ser habladora». «¿En serio?». Roxy repitió mentalmente la pregunta que acababa de formular en voz alta, pero su corazón se sintió inquieto ante la inminente conversación. No obstante, el hombre asintió. «Tuve que seguirla durante casi una semana, entrevistando a sus amigos, pero lo averigüé todo. Se llama Amber. Tiene 22 años, es licenciada en magisterio. Conoció a su marido hace unos meses, creo que en la calle. Gracias por la información». «¿Y algunos datos, como cintas de video?», preguntó Roxy. El detective, sonriendo ampliamente, metió la mano en un cajón del escritorio y sacó una enorme grabadora antigua. Roxy se sorprendió de lo que vio, no había visto una de aquellas máquinas desde que era niña. Parecía como si ya no las fabricaran. El hombre tocó algo y encendió la grabadora, se oyó un silbido en la habitación. Buscando la cinta. «Andrew», gritó una voz de mujer. «¿Era para mí?». «Qué bonito, querida». «No me sobra el dinero», dijo Andrew con voz satisfecha. «Abriré mi propio negocio y te haré feliz cada día con un poco de bling». «Pero dijiste que aún no tenías dinero para tu negocio, ¿no?», interrogó la chica. «Mi mujer sí lo tiene. Hace poco recibió una herencia de su abuela. Abriremos un negocio con su dinero y nos ganaremos la vida». «Pero la dejarás», dijo Amber con los labios fruncidos. «En cuanto deje de serme útil», dijo Andrew. La grabación siguió adelante, el hombre y la chica diciendo algo, pero Roxy ya no les escuchaba. Retirada en sus pensamientos, se sentó con la espalda perfectamente recta y clavó la mirada en el frente. Recordando la presentación de su marido y lo feliz que se sintió cuando él le propuso matrimonio. Roxy era 11 años más joven que Andrew. Se conocieron cuando ella estaba terminando la carrera de económicas. La invitaba a cafés acogedores, la llevaba al parque bajo las estrellas, le compraba entradas para el teatro y los conciertos. Alana parecía entonces muy dulce y amable. Roxy, que acababa de perder a su madre, se enamoró de la inteligente familia y estaba dispuesta a casarse con el pobre y tímido Andrew. Hannah se opuso, pero Roxy no la escuchó. Estaba absorta en nuevos sentimientos. En la mente de la chica había recuerdos, como ella y Andrew eligieron su traje para la boda, y como después de la celebración clasificaron los regalos, intentando averiguar cuál de los parientes daba más. Entonces la chica se sintió locamente feliz y pensó que siempre sería igual de feliz. Claro, Andrew no compartía en absoluto sus sueños de negocios y carrera, su madre lo deseaba mucho más, él mismo quería una familia e hijos. La chica no estaba preparada para eso, soñaba con más. Ahora todos los sueños y esperanzas de una vida juntos se vinieron abajo en un instante. Andrew, el mismo que nunca le había levantado la voz a su mujer, razonaba ahora cómo utilizaría el dinero de Roxy para abrir un negocio y abandonarla. Esta traición le pareció tan fantástica que la chica se quedó inmóvil durante varios minutos, mirando fijamente a la pared. El detective, que había estado a su lado todo el tiempo, parecía ajeno a su estado, había visto reacciones peores. Una vez, una esposa frustrada había llegado a romperle la ventana en un arrebato de ira contra su marido. En aquel momento, le había parecido una expresión exagerada de frustración y enfado. Pero ahora miró a Roxy a los ojos y vio el odio y el dolor consumidos que también le embargaban a él. El hombre se levantó y fue a buscar agua para saciar su sed y calmar el estado de ánimo de su cliente. Roxy se bebió el agua de un trago y entonces recordó las palabras de su amiga de que Andrew estaba dispuesto a vender hasta a su propia madre por dinero. Entonces la chica no creía a Hannah, pero ahora todo le parecía verdad.
En la cabeza de Roxy empezó a surgir un plan. Una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro, y el detective se apartó involuntariamente. Nunca había visto una expresión semejante en un rostro humano. Unos meses más tarde, en otoño, el coche de Andrew se alejó de la valla detrás de la cual habían dejado a Roxy. Sharon sostenía el cochecito. Sin embargo, parecía apoyarse en el cochecito en lugar de dirigirlo. En cuanto el coche desapareció de su vista, Roxy se levantó del asiento. Los ojos de Sharon se abrieron de par en par al mirar a su pupila, que de repente se levantó de la silla de ruedas tras sufrir un derrame cerebral. Sharon, hagamos un trato, te pagaré lo que te paga mi marido y no le dirás lo que has visto. Sharon asintió, incapaz de decir una palabra. Seguía agarrada al cochecito. Está bien. Nos entendemos perfectamente. Aquí tienes el primer plazo. Roxy le tendió unos billetes. Volverás todos los meses y te daré dinero. Tú, por tu parte, debes informar a mi marido de que mi estado no ha cambiado y no debe venir. ¿Entendido? Entendido. La mujer asintió, cogió el dinero y, sin despedirse, se marchó. Roxy entró en la casa para cambiarse. Dentro de la vieja cabaña, todo estaba cubierto de polvo. Los muebles estaban cubiertos de tela. Había basura por todas partes. Incluso una ventana estaba rota, al parecer, unos niños habían intentado entrar. Roxy se acercó al viejo sofá rojo, tiró la tela y se sentó cansada. Una nube de polvo se levantó a su alrededor. La chica sacó el móvil del bolsillo, que Alana había tenido la suerte de no encontrar, y marcó el único número en el que podía confiar. Ven aquí. Todo ha sucedido exactamente como dijiste. Sí, estoy en la granja. Estoy esperando. Terminó la llamada y se quedó mirando al vacío. Los pensamientos de su cabeza se alternaban caóticamente, pensaba en todo y en nada al mismo tiempo. 1 hora y media más tarde, cuando Roxy había limpiado la casa, se había cambiado de ropa y había preparado la comida, se abrió la puerta. Una chica alta vestida con un traje azul entró con una pequeña bolsa en las manos. No me gustan tus huevos revueltos, sonrió Hannah, echando un vistazo a la vieja y sucia sartén, cubierta de una capa de grasa tan espesa que probablemente era imposible de limpiar. Menos mal que has traído vino. Sin él, no habría podido sobrevivir. Hannah miró la habitación y asintió como si estuviera de acuerdo con sus pensamientos. Entonces su mirada se detuvo en un paquete de pañales y sacudió la cabeza con incredulidad. Llevas 3 semanas viviendo con eso puesto. Dios. Es insoportable. Sí, es difícil no estar de acuerdo con eso. Pero ¿sabes qué es lo que más me ha estresado? Preguntó Roxy, sacando platos de los armarios. Hannah, que revisaba las mesas y ordenaba los recipientes de comida, esperó a que continuara. Alana me cambiaba los pañales tantas veces al día. Ni siquiera parecía darse cuenta de que solo iba al baño una vez al día. Estaba tan absorta en la lectura de sus novelas que no me oía levantarme y pasear por la casa. Hannah se rió. Si saliera de casa unos días, seguro que no se daría cuenta de nada. Lo principal es poner un álbum de fotos a su lado. Eso seguro. Roxy suspiró, sentándose a la mesa. Aún no puedo creer que decidieran dejarme morir. Y que creyeran en un diagnóstico que se inventaron sobre la marcha. Se enteraron de que no me quedaba mucho tiempo de vida y empezaron a alegrarse. ¿Dónde estaban ellas para reflexionar sobre la realidad del diagnóstico del médico? Hannah y Roxy empezaron a comer, pensando en el futuro. Viviré aquí más o menos un mes hasta que sepa cómo seguir adelante. No tengo planes para el futuro. Por primera vez en mi vida. ¿Qué vas a hacer aquí?, preguntó Hannah. Una vieja casa abandonada, un jardín cubierto de maleza, un pueblo remoto. Este lugar y tu imaginación son incompatibles. Si me sumerjo en ella ahora, seguro que me quemo. No en estas condiciones, explicó Roxy. Verás, hace tiempo que dejé de soñar con mi negocio. Tengo todas mis ideas y trabajos guardados en algún lugar del fondo de mi apartamento. Y, según me parece, hace tiempo que todo perdió su relevancia.
Quiero aquí de alguna manera para relajarse. Tal vez se me ocurra algo. Hace mucho que no tengo vacaciones. Hannah se encogió de hombros. Por primera vez no sabía qué decirle a su amiga, no había palabras. Andrew no le caía bien, por la razón que fuera. Le parecía una tontería negarse a ser testigo en su boda. Sin embargo, ella no lo creía capaz de tal cosa. Dijo en broma que estaba dispuesto a vender hasta a su propia madre. Andrew siempre le había parecido un joven sin agallas, incapaz de hacer nada serio, excepto suscribir seguros. Pero podía dejar morir a alguien. Y no a cualquiera, sino a su mujer. Parecía algo salvaje. Hannah durmió con una amiga la primera noche en la casa y volvió a casa a la mañana siguiente. Roxy, tras dejar su trabajo, estaba sola. No tenía la rica herencia de su abuela ni ninguna otra fuente de ingresos. El nuevo día de Roxy empezó con una ducha fría. La casa de su abuela tenía todas las comodidades que sus padres habían instalado, agua e incluso gas. La abuela, sin embargo, nunca tuvo tiempo de aprovecharlas del todo y pronto falleció. La ducha fría refrescó los pensamientos de Roxy. Suspiró profundamente, sintiendo las gotas heladas de agua correr por su espalda. 3 semanas de vida infernal habían quedado atrás. Había puesto a prueba a su marido, con la esperanza de ver un mínimo de cariño o amor, pero todo lo que había obtenido a cambio era odio y la anticipación de su pronto despido. Eso era lo peor. No podía volver a su antiguo ritmo. Había dejado atrás una vida familiar y necesitaba animarse y aclarar sus ideas. Llevaba algo de dinero escondido, un fondo para imprevistos al que nadie había llegado nunca. Era hora de utilizarlo. Roxy se dirigió a la tienda. Recordaba vagamente su ubicación, pero estaba segura de que podría preguntar a los lugareños, ya que era temprano y los aldeanos se dirigían al trabajo o al huerto. Hacía fresco en otoño, sobre todo por las mañanas, y Roxy se aisló con un viejo abrigo que encontró en su armario. Sorprendentemente, no fue difícil encontrar la tienda, incluso sin la ayuda de nadie. Tenía exactamente el mismo aspecto que hacía 2 décadas. Le vinieron a la mente recuerdos de su infancia, cuando solía venir aquí a por caramelos. Una mujer con delantal azul, aparentemente la Pamela que recordaba de su infancia, estaba detrás del mostrador. «Tía Pamela, hola. ¿Me reconoces?», preguntó Roxy, permaneciendo frente al mostrador. Pamela la miró más de cerca. «Una cara conocida, creo». «No recuerdo el nombre», respondió Pamela con una luz en los ojos y una leve sonrisa en los labios. «Lo siento, nena, por aquí pasa mucha gente todos los días». «Soy la nieta de Nicole, solía venir aquí con mi abuela cuando era pequeña», explicó Roxy. «Oh, Roxy, ¿cómo es que no te había reconocido?». Pamela salió de detrás del mostrador y le dio a Roxy un emotivo abrazo y un beso en la mejilla. «Hacía tanto tiempo que no venías y tenemos lo mismo de siempre». «¿Has venido a hacer la compra?». «Sí, tía Pamela, me gustaría comprar un poco de todo», aceptó Roxy, echando un vistazo al mostrador de la tienda de comestibles. Cuando vio los precios, su sorpresa fue sustituida por confusión. «Los precios son desorbitados». «Es caro», replicó Pamela con irritación. «Deme una barra de pan blanco y negro, además de una botella de leche, mantequilla y aceite, pasta, trigo sarraceno, arroz y guisantes, todo por kilos, y queso, azúcar, sal y...». Valentina interrumpió. «Oh, Roxy, sobre la leche mejor ve a tu vecina, ella siempre tiene leche fresca, y nosotros tenemos rancia. Ya ves, la fecha de caducidad es de 6 meses, donde está bueno. Pero para las verduras, col, patatas, cebollas, remolachas, zanahorias, es mejor ir a Jarvis. Tenemos algunos de los agricultores locales, pero ha sido por ahí durante mucho tiempo. Pregúntale a él, no está lejos de aquí». Su discurso fue interrumpido por el sonido de una campana y un hombre que entraba en la tienda. «Pamela, dame 2 botellas de agua mineral y el pedido que debería haber quedado». El hombre apartó bruscamente a Roxy y habló. «Una caja de medicinas y un antiparasitario. Tenemos que tratarlo todo para el invierno». «Martin, ¿no ves que tenemos visita?».
Pamela frunció el ceño con severidad. Pero Martin solo miró a Roxy. Es una pueblerina. Déjala que compre allí. La necesito ahora. Los campesinos del pueblo solían tener mucha prisa, mucho trabajo, porque había que prepararlo todo para el invierno. Martin, dijo Pamela con severidad. Roxy hizo un gesto conciliador. Déjale pasar, tía Pamela. Debe de tener cosas más importantes que hacer ahora. Pamela, con cara de disgusto, se fue a buscar la caja. ¿No podía haber esperado unos minutos? Pensó Roxy. El hombre era alto, con el pelo negro. Tenía manos de obrero y mirada severa. Roxy se dio cuenta de que no había visto hombres así desde que era niña. A pesar de su aspecto trabajador y algo desaliñado, Martin era un hombre bastante atractivo y joven. Obviamente rondaba la treintena, pero no pasaba de los 40. Miró a la chica entrecerrando los ojos. ¿Eres tan fundamentalmente grosera?, preguntó el hombre. No tengo prisa por llegar a ninguna parte, por supuesto, pero incluso en la ciudad se observa la cola. Y allí, créeme, tienen mucha más prisa que tú. Respondió Roxy con una risita, apartando la vista y sintiendo la mirada del hombre sobre ella. Pamela apareció con una pesada caja y se la tendió a su visitante. Cógela. El agua mineral está allí, señaló con la mano la esquina más alejada, donde los envoltorios de plástico contenían agua mineral. Ya la devolverás más tarde, ¿vale? Martin asintió, cogió 2 botellas de agua y salió de la tienda sin despedirse. ¿Quién es?, preguntó Roxy a Pamela. La mujer le estrechó las manos y se dirigió al estante de los cereales. Un granjero de la zona. Heredó la casa y el ganado de mi padre hace 8 años. Decidió hacerse cargo de la granja. La construyó toda él, contrató trabajadores, hace lo que puede. Quiere plantar campos, pero mientras tanto cultiva grandes huertos y vende la cosecha a nuestra tienda y a los pueblos vecinos. No es un mal hombre, aunque es propenso a la grosería. Nadie sabe por qué. Roxy recogió varias bolsas de comida y las llevó a casa. Pesaban mucho y apenas llegó a casa. Sin embargo, la pequeña nevera parecía mucho más llena ahora. Después, la chica fue a comprar verduras y productos lácteos a la gente que Pamela le había recomendado. Aunque en la ciudad estaba acostumbrada a comprarlo todo en la tienda, en el pueblo era más barato y mejor comprar los productos a los lugareños. Jarre vivía muy cerca de la tienda. Tenía un gran terreno y 2 cabras, que ladraban ruidosamente al ver un visitante. De niña, a Roxy le daban miedo los animales, así que ahora prefería evitarlos. En la casa, Roxy encontró a un anciano que estaba haciendo una silla. La niña le explicó su situación y se presentó. Roxy, le dijo. Me alegro mucho de conocerte. A través de su espesa barba gris, el anciano sonrió. Hace tanto tiempo que no tenemos gente joven en el pueblo. Eres el tercero en muchos años. Y la nieta de Nicole. Solo recuerdo a su hija, Laura. Sí, esa es mi madre, asintió la chica. Entonces, ¿vas a vender verduras? Puedo darte algunas nubes por cambio, sonrió Jarre. Las tengo buenas y maduras. Serán buenas para el invierno, y para compota y mermelada. Roxy sonrió felizmente a cambio. Sin embargo, la sonrisa desapareció de su rostro cuando se alejó del anciano con 3 enormes bolsas que pesaban el doble que las anteriores. Al parecer, Jarre había decidido preocupar a la muchacha con la compra de casi 1 mes y medio. Roxy sintió vergüenza de negarse y sacrificó su espalda, que claramente no estaba preparada para semejante carga. Tras caminar un par de pasos, Roxy se detuvo y con decisión dejó las bolsas en el suelo. Un coche negro con una gran carrocería se detuvo no muy lejos. ¿Necesita ayuda?, sonó una voz familiar. Roxy levantó la vista y vio a Martin examinando sus bolsas. Recordando sus palabras en la tienda, dudó. No quería depender de un hombre que no sabía ser educado, pero tampoco quería cargar con bolsas enormes. Una vez más, había que sacrificar el orgullo. Sí, no estaría mal, aceptó.
Martin salió del coche y recogió las bolsas. ¿Has comprado? ¿Has comprado? ¿Vas a invernar aquí?, bromeó. No, a hacer compota y freír patatas, sonrió la chica y cogió una bolsa más pequeña, ayudando a cargarla en la parte trasera del coche. Martin se volvió y cogió la bolsa de las manos de Roxy. Ella sintió su cálido contacto y se quedó inmóvil un instante. Luego soltó la bolsa y retrocedió unos pasos. Martin guardó la bolsa y cerró la parte trasera del camión. ¿Me enseñas el camino, dónde llevarte?, preguntó. Claro que sí, contestó Roxy y se sentó en el asiento del copiloto. ¿Así que vienes a vernos desde fuera de la ciudad?, preguntó Martin mientras arrancaba el coche. Pues sí, dijo Roxy pensativa. ¿Qué te atrajo de aquí? Crecí aquí, se encogió de hombros. Y luego tuve algunos problemas en casa y necesitaba un lugar donde estar sola. Pensé en esta cabaña. Siempre me ha gustado este pueblo, es tranquilo. Es un lugar tranquilo para pensar. Sí, lo es, asintió Martin. Martín conducía deprisa, o tenía prisa o era su forma habitual de conducir. No solo tenía prisa cuando conducía. En la tienda o en la calle tampoco aminoraba la marcha. Así que Roxy supuso que formaba parte de su carácter. Descargaron las bolsas y las metieron en casa. Martin atravesó la hierba que le llegaba a la cintura. Ya había empezado a secarse, por lo que crujía bajo los pies. La abuela solía hacerlo ella misma casi hasta que murió, recordó Roxy. La abuela sabía hacer de todo, desde coser hasta arreglar el tejado. Y yo soy una chica de ciudad, en nuestro pueblo, las mujeres apenas saben segar, ni siquiera con cortacésped eléctrico, reflexionó Roxy para sus adentros. La igualdad no ha venido aquí, sonrió Martin mientras abría la puerta. ¿Es usted de la ciudad? Sí, sí, respondió el hombre y miró su reloj. ¿Qué hora es? Tengo que irme. ¿Cómo te llamas? Roxy, se presentó la chica. Es un nombre muy bonito. Encantado de conocerte, Roxy. Yo soy Martin. La chica sonrió. Martin se metió en el coche y dejó a la chica sola. Ella lo siguió con la mirada durante un buen rato, intentando averiguar qué pasaría a continuación. A la mañana siguiente se despertó con un ruido y un extraño sonido metálico. Se levantó con un crujido de la cama y se acercó a la ventana. Martín estaba de pie en medio de la hierba con una vieja guadaña. Estaba empapado en sudor a pesar del frescor de la mañana. Roxy abrió la ventana y lo llamó. Martin se dio la vuelta, dejó de segar y miró a la chica que le observaba desde la ventana abierta. Roxy llevaba puesto un vestido largo de lino que había encontrado en el armario y había decidido utilizar como camisón después de un día dedicado a limpiar la casa y cocinar, tras el cual no había tenido tiempo para ordenar las cosas. ¿Qué haces? Martin enarcó las cejas, expresando en silencio su opinión sobre la pregunta. Me doy cuenta de que estás segando, pero ¿por qué lo haces en mi casa?, preguntó Roxy. ¿Quieres que pare? Martin la miró cáusticamente. Roxy negó con la cabeza y cerró la ventana, queriendo poner fin a la conversación tras darse cuenta de la mirada del hombre sobre ella. Para evitar tal atención, prefirió cambiarse de ropa y dirigirse a la cocina. Roxy decidió hacer tortitas, aunque normalmente nunca cocinaba ni desayunaba tan temprano, acostumbrada al ritmo de vida de la ciudad. Pero sintió la necesidad de alimentar a un invitado inesperado. Cuando Martin terminó su trabajo fuera, Nadezhda ya le estaba esperando con el desayuno preparado. «Pasa a desayunar», le llamó desde el porche. Martin, dejando sus herramientas a un lado, entró en la casa con aspecto cansado y sudoroso. «Puedes usar la ducha», Roxy le indicó con la cabeza el cuarto de baño y se dirigió a la cocina. Martin, haciendo caso omiso de la oferta de ducharse, se limitó a lavarse la cara y se reunió con ella en la mesa, donde ya le esperaban tortitas con crema agria. «¿Cuánto te debo?», preguntó Roxy al verle en la mesa. Martin levantó las cejas interrogante. «Bueno, no lo hiciste gratis, ¿verdad?». «Por la comida», respondió el hombre con una sonrisa, dando un mordisco a su tortita.
Miró a Roxy atentamente, como si tratara de encontrar una respuesta en sus ojos. Si no quieres dinero, no insistiré, dijo ella, encogiéndose ligeramente de hombros. Estoy acostumbrada a que cualquier mano de obra tenga que pagar, no se oye hablar de ayuda en la ciudad, dijo Roxy. Tú mismo dijiste que eras de la ciudad, sonrió Roxy. Tía Pamela me ha dicho que llevas aquí 8 años, así que no estás en posición de reprochármelo. No lo estoy, es solo que la gente del pueblo siempre se sorprende mucho cuando recibe ayuda gratis. Yo también era así, dijo Martín pensativo. ¿Por qué no comes? No desayuno, estoy acostumbrado. Voy a trabajar temprano, tomo un tentempié en el trabajo, dijo Roxy. ¿Y dónde trabajas? Preguntó Martin interesado, ladeando la cabeza. Asistente del director general de la empresa, respondió ella. Martín silbó con aprobación y sonrió. Me sorprende verte por aquí, señaló delicadamente con la cabeza hacia la casa con el papel pintado raído. No creas que no he metido dinero. Pero me gustaba el trabajo, dijo Roxy. Soñaba con más, y entonces ocurrió el desastre. Ya me contarás luego, tienes un desván que limpiar y una amiga que viene por la noche, sonrió Martin. Terminó de desayunar y salió de casa. Roxy lo miró, pensativa. Por la noche, Hannah, la amiga de Roxy, llegó con las cosas justas. Vaya, qué limpio está esto, se sorprendió Hannah al ver el patio. Tengo que cambiar el cristal. ¿Dónde puedo encontrar un artesano? Preguntó Roxy sin saludar. Pregúntale al hombre que estaba vigilando el césped, a lo mejor lo hace él, sonrió Hannah. Era Martin, es un granjero de aquí. Me ayudó en los senderos, no creo que tenga tiempo, suspiró Roxy. Pero sí tiene tiempo para segar. Hannah asintió filosóficamente. ¿Qué clase de granjero? Hannah miró interesada a Roxy, que había dejado de frotar el vaso. Roxy invitó a su amiga a entrar en casa. Si no es mucha molestia, pela las patatas debajo del fregadero, le pidió. ¿Qué le pasa al granjero? Hannah cogió el cuchillo y empezó a pelar las patatas. Antes no le conocía. Vino aquí hace 8 años, justo después de que muriera mi abuela. Tiene una granja, cría animales y tiene huertos, dijo Roxy. ¿Y ese hombre? ¿Cómo es para ti? Insistió Hannah. No lo sé. Es un poco ambivalente. Al principio fue grosero en la tienda, pero luego pareció normalizarse, me llevó en coche y empezó a cortar la hierba, aunque yo no se lo pedí. Pero se negó a aceptar el dinero. Me sorprendió, dijo Roxy. ¿Quizá le caías bien? Hannah sonrió socarronamente. Vamos, dijo Roxy. Solo se está preguntando qué clase de idiota de pueblo soy. ¿Y si está interesado en ti? Mírale a los ojos, a lo mejor es un tipo normal y un hombre con mayúsculas. Hannah enarcó una ceja. Roxy se limitó a suspirar, las patatas estaban peladas, había que ponerlas al fuego. ¿Cómo va el trabajo? Roxy cambió de tema. No es lo mismo sin ti. Nuestro jefe está contratando todo tipo de caras nuevas y nadie está ni cerca de ocupar tu puesto. Sin ti, todo se va por el desagüe. Lo ha perdido. La vida en el pueblo seguía como siempre. Roxy llevaba ya un mes aquí, poco a poco se iba adaptando a la casa, acostumbrándose a la tranquilidad. Pero esa tranquilidad es su carga, el trabajo, eso es lo que siempre la empujó hacia adelante, por el bien de su familia, por el bien de sí misma. Y aquí está, en relax durante un mes, como si todas sus actividades se hubieran paralizado de repente. Los primeros días se dedicó a limpiar y ordenar, pero se vio envuelta en la vida cotidiana y ya ha pasado un mes volando. De todos modos, la chica aún no se había acostumbrado a los cambios en su vida. Pero entonces llegó la paz y la tranquilidad. La niña se levantaba tarde, leía los libros que le traía Hannah, iba a visitar a sus abuelas y escuchaba sus historias de juventud. Además, Roxy no podía quitarse de la cabeza que Martin aparecía cada vez que llegaba Hannah. Oyó la conversación sobre el cristal roto y vino a la mañana siguiente para cambiarlo. Roxy le invitó a comer. Luego arregló el cristal y la chica volvió a prepararle el desayuno.
Esto ocurrió varias veces más y se convirtió en una costumbre. A Roxy ya no le sorprendía el ruido matinal del exterior ni la presencia del hombre bajo la ventana. Martín, como de costumbre, entró en la casa y se sentó a la mesa. Apenas había conversaciones largas y serias entre ellos. No le regaló flores ni le hizo cumplidos. Solo estaba allí para ella. Parecía extraño. Roxy quería entender sus motivos. Admítelo, Martin, solo vienes a comer, le dijo una vez. No he dicho eso, sonrió el hombre, apartando los ojos de la pantalla del teléfono. Sus conversaciones eran breves, rara vez iban muy lejos y a menudo bromeaban. Había rumores en el pueblo, e incluso una granjera había ido a casa de Roxy, amenazándola. Martin es mío, ¿lo entiendes? ¿Crees que viniendo aquí desde tu pueblo puedes llevarte a nuestros hombres, verdad? Pero aquí tienes tu plomada. Dijo amenazadoramente la exuberante morena, arrancando una hoja del árbol y lanzándosela a Roxy, que estaba de pie en el porche. La siguiente vez que vino Martin, ella le contó su encuentro con la groupie. ¿Te has asustado?, preguntó el hombre sonriendo. Pero parecía haber una nota de seriedad en sus palabras. He pasado por cosas peores. Cuando trabajaba en una gran empresa, me amenazaban hombres adultos muy serios. Una vez me negué a que una empresa firmara un contrato en lugar de mi jefe. Casi me atacan allí mismo. Eso era lo que de verdad daba miedo, no que un fan enfadado se enfadara porque arreglas todo en mi casa sin pedir nada a cambio. Martín sonrió y se calló. No eres muy hablador, ¿verdad?, preguntó Roxy. El hombre asintió. ¿Podemos cambiar contigo, entonces? No parece que tengamos una diferencia de edad tan grande, sugirió la chica. Martin asintió a sus palabras, pero volvió rápidamente a su sopa de remolacha. Roxy sonrió, observándole. Un hombre así, que evitaba hablar, era nuevo para ella. Un día Roxy paseaba por el pueblo. Hacía tiempo que Martin no la visitaba, y ella pensó que estaría cansado de sus encuentros. Para distraerse, salió a dar un paseo. Tenía la esperanza de encontrar a Martin en el camino, pues empezaba a echar de menos su silencio habitual. Sin embargo, lo único que encontró fueron hombres que corrían inquietos de un lado a otro y discutían enérgicamente. Roxy se acercó a Pamela, que estaba fuera de la tienda con aire preocupado. ¿Qué le ocurre?, preguntó Roxy. Pamela se cubrió la cara con la palma de la mano. La granja de Martín está al borde del colapso. Algo va mal. Los hombres están aterrorizados de perder sus trabajos. ¿Y quién va a encontrar trabajo en nuestro pueblo? Está mal, mal. Martin siempre ha luchado por llegar a fin de mes, y ahora va a peor. Roxy frunce el ceño y mira hacia otro lado. ¿Puedes decirme cómo llegar a la granja de Martin? Tras las indicaciones de Pamela, Roxy se dirigió hacia la granja, que estaba en las afueras del pueblo. El edificio era largo, y de allí llegaban los mugidos de las vacas. Mujeres con delantal se afanaban con cubos y hombres trabajaban en el patio trasero. Detrás de la granja se extendía un gran huerto que ahora, en otoño, descansaba. Perdone, ¿dónde puedo encontrar el despacho de Martín?, preguntó Roxy a una mujer que pasaba. Al recibir respuesta, se dirigió allí. El despacho de Martín era pequeño, con una estrecha ventana por la que entraban rayos de luz. Había un escritorio en el centro de la habitación, con una silla y un pequeño armario al lado. Martin estaba de pie en el centro del despacho e inclinado sobre unos papeles. Decía algo en un susurro, trabajaba con una calculadora y editaba documentos. Roxy se acercó. Martin, hola. El hombre se dio la vuelta bruscamente y suspiró. ¿Se ha vuelto a romper algo?, preguntó. Lo siento, no es un buen momento. No, contestó Roxy. He oído que tenías problemas y he venido a ayudarte con el papeleo. No pasa nada, puedo encargarme yo, dijo el hombre con un poco de dureza. Ella se acercó y casi apartó a Martin de un empujón, agarrando los documentos. El hombre suspiró con fuerza. Aléjate o tendré que sacarte a rastras de aquí. Roxy levantó la vista y escrutó los papeles.
Ya de un vistazo, vio sumas enormes y gastos excesivos. ¿Tienes un contable o alguien que entienda de finanzas?, preguntó. Yo me encargo de todo, repitió Martin. Ya veo cómo lo gestionas. Gastas mucho dinero. Necesitas un especialista ya, dijo Roxy. ¿Y dónde voy a conseguir uno?, preguntó Martín cabizbajo. Roxy sonrió y se señaló a sí misma. Soy economista de formación y tengo experiencia. ¿Puedo ayudar? Martin hizo un gesto con la mano y se hundió cansado en la silla, dejando que Roxy se ocupara del papeleo. A última hora de la noche, en la granja ya vacía, discutieron el plan de reforma. ¿Estás seguro de que si eliminas estos gastos no cambiará nada?, preguntó Martín. Sí, no tiene sentido ese gasto. Muchas estimaciones se hacen de forma ineficaz. Es hora de cambiar eso, respondió Roxy con seguridad. Martin se frotó la nuca. Soy militar de formación. El sueño de mi padre de una gran granja y campos era todo lo que tenía. Quería hacer lo que él quería. Pero está muerto. Su voz vaciló en las últimas palabras. Roxy alargó la mano y le tocó el hombro, intentando consolarlo. Roxy escuchaba atentamente a Martin, podía sentir su dolor por tener que entregar a su padre a una institución. El viento frío no parecía tan frío a su lado, y pasear al atardecer era algo tranquilo y especial. ¿Cuál es la historia de la apoplejía?, preguntó Martin de repente, inesperadamente para sí. Roxy se paralizó un momento ante lo repentino de la pregunta, pero luego decidió que era el momento de compartir su pasado. Empezó a hablar de su vida, de cómo ella y Hannah habían desarrollado un plan juntas y de lo indiferentes que parecían aquellos a los que antes consideraba cercanos. Su historia estaba llena de sentimientos de pérdida, decepción y ganas de empezar de nuevo. Martin le cogió la mano, ofreciéndole su apoyo en silencio. Roxy respondió con una inclinación de cabeza agradecida, sintiendo el calor de su palma. ¿Por qué no vuelves a la ciudad?, le preguntó al terminar su relato. Al principio quería, pero luego, ya sabes, es tan tranquilo, tan pacífico. Y ese ritmo de vida acelerado de la ciudad, todo me recuerda el pasado del que quiero descansar, explicó Roxy lentamente. Martin le soltó la mano y asintió con la cabeza. Vamos, quiero enseñarte algo. El paseo parecía largo y Roxy no tenía ni idea de a dónde la llevaba. Pero cuando vio la lujosa casa tras la alta valla que tenía delante, se quedó sin aliento de asombro. Es la casa de mi camarada. Servimos juntos. Se marchó hace tiempo. Ahora venden la casa y no tengo dinero para comprarla, comenzó Martin con amargura. Quiero conservarla, pero tengo miedo de que la derriben y construyan aquí algo que no necesito. Los ojos de Martin se llenaron de afecto por el lugar, y Roxy comprendió sus sentimientos, pues ella misma estaba ansiosa por encontrar un lugar donde empezar una nueva vida. Roxy, con los documentos en la mano, abrió la puerta del despacho, donde Nikolai estaba sentado, inmerso en su trabajo. Martin, tengo noticias, dijo y entró en la habitación llena de determinación y con buenas noticias. Martin levantó la vista de sus papeles, sus ojos parecían cansados pero interesados. De pie en el umbral del despacho, Roxy se sintió exactamente como alguien que traía un cambio largamente esperado. Se acercó a la mesa inspirada y segura de sí misma. ¿Qué equipo traen hoy?, preguntó Martin, apartando por un momento la vista del papeleo y centrando la conversación en los negocios. No es lo único de lo que quería hablarte, contestó Roxy con evidente expectación. Pero hablemos primero del equipo. Tendremos que comprobarlo todo y ponerlo en funcionamiento. Dejó los papeles sobre la mesa y sonrió levemente. El trabajo y el tiempo que has dedicado a la granja empiezan a dar sus frutos. Vamos por buen camino. Y quiero ayudar con la casa de tu amigo. Martin enarcó una ceja, sorprendido por la última frase. ¿Qué quieres decir? Roxy suspiró y dijo alegremente. Vendí mi casa en la ciudad. El dinero que he conseguido nos permitirá volver a comprar esta casa. Creo en nosotros, en que podemos crear algo que realmente valga la pena, no solo una granja, sino un hogar donde cada uno de nosotros pueda encontrar su lugar.
A Martin se le iluminó la cara. Se levantó, rodeó la mesa y abrazó a Roxy, sabiendo que la fuerza y la perseverancia de su vecina bastarían no solo para construir una granja de éxito, sino también para hacer realidad los sueños más grandes que él casi había dejado de esperar. Ahora, en esta tranquila ladera, las vidas de Martin y Roxy empezaban a tomar nueva forma para un futuro que estaban dispuestos a afrontar juntos. Al ver a la chica sonrió y se animó. Roxy, dijo, acercando una silla a Roxy. La chica se sentó a la mesa y dejó los papeles en el suelo. Léelo. Martin cogió la carpeta y empezó a hojear lentamente los papeles. Con cada página, sus ojos se agrandaban más y más. La chica observaba su reacción con secreta expectación y temor. Cerró la carpeta, la dejó sobre la mesa y bajó la mirada hacia la chica. ¿Qué has hecho?, preguntó con voz ronca. ¿Compraste una casa? Roxy asintió y se levantó de la silla. Se colocó justo delante del hombre, ladeando la cabeza y mirándolo directamente a los ojos. ¿No querías derribarla? Era la casa de tu amigo. Y te prometí que saldría bien. Es mucho dinero, exhaló Martin. Es mi dinero. Hago lo que quiero con él. Además, me gusta el campo, y que fluyan los pensamientos y la esperanza. Un beso interrumpió sus palabras. ¿Así es como decidiste comprar la casa? Roxy sonrió cuando Martin se apartó. ¿Es eso lo que piensas de mí?, preguntó él con voz ronca. No, exhaló la chica. Compré esta casa para nosotros, si quieres que lo estemos. Creo que estoy enamorada. El hombre volvió a besar a la chica. Yo también, respondió y abrazó suavemente a Roxy. Sentimientos reales. Andrew se sentó frente a su mujer y no podía creer su historia. Sus manos descansaban desganadas en su regazo y sus ojos miraban fijamente hacia adelante. No intentaba ver nada, simplemente no podía girar la cabeza por la sorpresa. ¿Me estás diciendo que te has inventado todo esto para ponerme a prueba? Roxy lo miró con tristeza y bebió su té. Llamaron a la puerta. Hannah entró con un vestido azul ajustado. Miró directamente a Andrew y sonrió. ¿Se lo has contado todo? Ojalá le hubiera visto la cara. Llegué un poco tarde. ¿Así que lo sabías todo?, gritó Andrew. Hannah sonrió. Era mi médico, al que pagué para que me diagnosticara. ¿De verdad creías que Roxy fue la que preparó todo esto? Te quería demasiado para hacerlo. Y aquí estabas tú, rompiéndole el corazón, decidiendo que podías tratarla como basura. Andrew apretó los labios. ¿No sabes nada? Roxy, te quiero, Roxy. Roxy levantó las cejas y sonrió. ¿Qué, Amber, ya no te gusta o no podía esperar a que abrieras tu negocio y la colmaras de regalos? Andrew abrió la boca para objetar algo, pero dejó de hablar en el último momento, dándose cuenta de que las excusas no tenían sentido. Pero, ¿cómo te atreves a gastarnos semejante broma con mamá?, preguntó Andrew. Se enfadó mucho cuando se enteró de que estabas enferma. Hannah y Roxy se miraron y se echaron a reír. Alana corrió delante de todos y gritó de alegría que su cuñada estaba enferma y que pronto dejaría los patines. Ella esperaba mi herencia con más ganas que tú. Andrew consideró la casa y luego sonrió ampliamente. Lo compraste y ganaste todo durante tu matrimonio conmigo. Hannah frunció el ceño, dándose cuenta de lo que quería decir el marido de su amiga. Quiso contradecirle, pero él volvió a abrir la boca. Como lo adquiriste durante tu matrimonio conmigo, la mitad de la propiedad es mía. ¿Verdad? Hannah era abogada. Conocía la ley y sabía cómo solían acabar estas situaciones. Roxy se levantó de la silla y miró enfadada a su marido, queriendo decirle lo que pensaba de él. Pero en ese momento se abrió la puerta y entró el hombre de las cuchilladas de Andrew. Hola, Martin. Hannah asintió y susurró algo al oído del hombre. El hombre se volvió hacia Andrew con una cara muy seria y furiosa. Parecía casi imposible detenerlo. Avanzaba hacia Andrew. El hombre empezó a retroceder por miedo, buscando una salida. Si tú, idiota, decides amenazar a Roxy,
te daré una vida tan dulce, dijo Martin con dureza. Agarrando a Andrew por el cuello, lo echó de la habitación. Hannah, Roxy y Martin oyeron el portazo de la puerta principal. Andrew se alejaba de la casa con pasos rápidos. ¿Por qué le habéis dejado entrar?, preguntó Martin a Roxy, acercándose a ella y abrazándola por detrás. Delante de él se contuvo, no quería mostrar debilidad. Pero todos los presentes sabían lo mal que lo había pasado por la traición de su marido. Permaneció con la cabeza gacha, conteniendo el impulso de llorar. Tendría que habérselo contado todo. Tendría que haber visto su cara cuando se dio cuenta de que mi herencia había desaparecido. ¿Te hizo sentir mejor?, preguntó Hannah. Roxy asintió y se enredó más en el fuerte y seguro abrazo de Martin. Mañana pediré el divorcio. A pesar de las amenazas de Martin, Andrew decidió solicitar el divorcio con división de bienes. Era lo correcto desde el punto de vista legal. Si hubiera querido reclamar la herencia, se habría equivocado. Pero la chica compró una casa y alquiló campos, cuyos ingresos se consideran bienes adquiridos conjuntamente. La notificación del juzgado llegó a la oficina de correos. Martin la trajo con el resto de los documentos y se la entregó sombríamente a la chica. Cuando Roxy abrió el sobre y leyó la citación, se puso pálida y cansada en un segundo. Se sentó en el sofá. Estaba sucia y polvorienta, acababa de llegar del campo. Pero no le importó. No creía que Andrew fuera a demandar para dividir la propiedad. Tampoco creía que la diera por muerta. Era un hombre impredecible. Necesitamos un buen abogado, dijo Martin, recogiendo el aviso. Hannah, dijo Roxy. Dirige el departamento jurídico del bufete. Tiene licencia para ejercer la abogacía. Creo que puede ayudarnos. Además, no tenemos que contarle nuestra historia. Martin se sentó junto a la chica. Mira, ayer miré en el baño después de ti, y Roxy miró temerosa al hombre, sin saber qué decir. Y encontré una prueba allí. ¿Estás embarazada?, Roxy asintió. No sabía cómo decírtelo. Pensé que te importaría, y un suave beso acompañó sus palabras. Rodeó al hombre con los brazos y sonrió ampliamente. ¿Así que no te importa? La sonrisa alegre, los ojos traviesos del hombre dieron la respuesta mejor que cualquier palabra. Abrazó a la chica con fuerza y la atrajo contra sí. Si de repente ese canalla decide demandarte por la mitad de tus bienes, no me importa, tú y yo no nos quedaremos sin nada. Tendremos nuestra casa, nuestros campos, nuestro hijo y a nosotros mismos. Nos tendremos el uno al otro. Roxy cerró los ojos y respiró hondo. Pero cuando los abrió, Martin vio la mirada que una vez había asustado al detective. Era una mirada decidida e inquebrantable. Ha ido a los tribunales para quitarme lo que es mío por sangre. Pero saldrá de allí sin nada. No solo le quitaré lo que es mío, sino todo lo que tiene. Se quedará sin nada. El juicio llegó pronto. Era como si el universo mismo quisiera que este extraño caso terminara pronto. Hannah se convirtió en la abogada de Roxy. Martin apoyó a la chica desde el estrado, al igual que muchos de los aldeanos. La juez era una mujer alta y pelirroja de mirada severa que escuchaba aburrida las declaraciones del demandante Andrew y le hacía preguntas aclaratorias que no siempre podía responder. Esto parecía molestarla. Los testigos de la parte demandante eran Alana, vecina y amiga de Andrew, que dijo todo tipo de cosas malas sobre Roxy. Alana, como si fuera la última vez, encendió todo su drama. Estaba tan asustada cuando Roxy tuvo el ataque. Me quedé despierta hasta las 3 de la madrugada esperando noticias del hospital. Las lágrimas brotaron de los ojos de la mujer. Se la secó con un pañuelo blanco y continuó. Cuando vi a Roxy, casi me da un infarto. No se movía. Estaba casi muerta. Tuve que cuidar de ella mientras Andrew trabajaba. La limpié y le di de comer. Y resultó que no estaba enferma. Lo peor que podía haber experimentado ya me había pasado. A mi hijo y a mí nos han traicionado, nos han mentido y ahora quieren dejarme sin nada. Pero Roxy, respaldada por Hannah y con testigos de su lado, estaba dispuesta a luchar.
No iba a rendirse y confiaba en la corrección de sus acciones. El proceso judicial prometía ser intenso, pero Roxy y su abogado estaban dispuestos a defender sus derechos hasta el final. Alana soltó otro grito y volvió a sentarse en el banquillo. La juez, tras su discurso, pareció empezar a escuchar a los demás testigos con interés. Señoría, no debería tomarse al pie de la letra la palabra del demandante y sus testigos, empezó Hannah. Para empezar, el demandado tiene pruebas de la infidelidad del demandante. La cinta se admite como prueba. La grabación de la conversación entre Amber y Andrew resonó en la sala. Luego subió al estrado un detective para testificar sobre la relación de la demandante. Mentira. Alana saltó del estrado, pero tras una advertencia del juez, volvió a sentarse, aparentemente muy disgustada por la calumnia. Además, quiero señalar que la demandada no engañó a la demandante con documentación. Solo fingió estar enferma para ver cómo estaba. No se facilitó ningún certificado. El médico solo hizo caso omiso del diagnóstico del paciente, el demandante y su madre, prosigue Hannah. Además, la parte demandante afirma haber participado en el cuidado del acusado enfermo. Sin embargo, tengo una grabación de una conversación entre la ciudadana Alana y su hijo. Por favor, incluya. La conversación entre Alana y su hijo se reprodujo en la sala, y al oír las palabras "no pasa nada, estará bien hasta la hora de comer", los presentes jadearon de sorpresa. Hannah continuó. Además, la demandante ha solicitado la división de los siguientes bienes: una vivienda en el pueblo de Norving, calle Conora, casa 8, así como las rentas de los campos de la empresa Golden Birch, que fueron adquiridos por la ciudadana Hannah. Pero la posesión de esta propiedad fue transferida a la plena propiedad del ciudadano Martin una semana antes de que se presentara la demanda. Por lo tanto, la propiedad fue comprada durante el matrimonio y dada también durante el matrimonio, y por lo tanto la demandante no puede reclamar una partición de la misma. El dinero restante en la cuenta personal del demandado y la participación en la herencia en Alemania forman parte de la herencia a la que la demandante tampoco tiene derecho a reclamar. Las palabras de Hannah eran seguras y estaban respaldadas por las pruebas. La defensa estaba claramente organizada y cada argumento parecía inalterable. Los ojos de Roxy brillaban de esperanza por un resultado favorable. El juez escuchó atentamente los argumentos de ambas partes para resolver con justicia aquel complejo litigio. El juez sonrió, casi imperceptiblemente. Roxy estaba segura de que miraba a Andrew con una cuota de diversión. Había costado cierto esfuerzo transferir la propiedad al patrimonio de Martin y encontrar a un notario corrupto que había hecho el trato con carácter retroactivo. Eso ayudó mucho al caso, continuó Hannah. Entonces, ¿se considera nula la demanda? El juez se dirigió a Hannah. El patrimonio de Andrew debe dividirse a partes iguales entre los excónyuges. Pero no se trata solo de los bienes del demandado, sino también de los de la demandante. A saber, un apartamento de 2 dormitorios en la calle, así como dinero en la cuenta conjunta del demandante y el demandado. De repente, el abogado de Andrew se levantó. Era un hombre mayor, calvo y con gafas redondas. «Protesto», exclamó. Hannah asintió. El piso es la herencia que el demandante recibió de su padre. Pero según la ley, si uno de los cónyuges ha hecho cambios sustanciales en la propiedad del otro, puede reconocerse como conjunta. Preguntó el abogado. ¿Y qué cambios sustanciales se hicieron? Ahora en la pantalla, señoría, verá fotos del piso antes y después de la reforma. Hannah señaló la pantalla. Como puede ver, estaba en un estado ruinoso. Eso fue un año después de que la demandante y el demandado se casaran. Y aquí están las fotos después de la reforma, 6 meses después. ¿Cómo prueba que las reparaciones se hicieron con fondos del demandado?, preguntó el abogado. En primer lugar, durante el periodo en que la reparación fue el demandante no trabajó, en su cuenta no era la cantidad necesaria. Además, existe el testimonio del capataz del equipo que hizo las reparaciones. El contrato se hizo en nombre de la parte demandada. Los abogados siguieron argumentando, llamaron a testigos, trataron de probar su caso. Pero pronto el juez se fue a dictar sentencia. Volvió con una gran carpeta roja en las manos.
Levántense, viene el tribunal, dijo el juez asistente. El tribunal ha dictaminado que la demanda del demandante queda satisfecha. La herencia de Andrew se dividirá entre él y su exmujer. 1/3 del apartamento pasó al demandado. El coche pasó a uso conjunto y el 50% del dinero de la cuenta del demandante pasó a ser propiedad de Roxy. La sentencia ya se ha dictado y es inapelable. El golpe del martillo lo decidió todo. Andrew y Alana miraron a Roxy con rabia y odio mientras Martin la abrazaba. Hannah sonrió ampliamente y se acercó a ellos. Os dije que se lo quitaríamos todo, dijo la chica con voz un poco extraña e incluso poseída. Es suyo por derecho, exhaló Martin. No suyo, sino tuyo, aclaró Roxy. Ahora tú y yo tenemos todo lo que siempre hemos soñado, sonrió el hombre. Ahora tendremos un hijo y la casa estará llena, dijo Hannah, doblando los papeles. Bueno, Roxy se estiró, mirándose la barriga. Hannah esbozó una rápida sonrisa y dijo. ¿Y llevarás madrina, por supuesto? ¿Podemos elegir? Preguntó Martín. Ninguna. Roxy sonrió y volvió a abrazar a las dos personas más queridas de su vida. Ahora estaba segura de que todo iría bien.